Ok, entonces, tal y como se los había anunciado, el día de hoy tenemos la conferencia de laboratorio. Entonces, como aparece en el título, que es Introducción a la teoría de compiladores, pues como eh, se los había indicado, pues es una conferencia que les va a dar una introducción bastante sencilla acerca de los requisitos que más adelante van a encontrar, como compiladores uno y compiladores 2. Entonces, los temas que van a tratar hoy en la conferencia, pues traten de ponerles mucha atención porque son temas que les van a servir de mucha ayuda más adelante, por lo menos para que tengan una orientación para saber qué cosas deberían de saber antes de llegar a esa parte. Entonces, espero que esta introducción pueda servirles como una buena guía. Y bueno, ya sin más preámbulo, pues vamos a ver si ya se encuentra por aquí Romeo Spack, que es quien nos va a dar la conferencia. Romeo, buenos días, ¿estás por aquí? ¿Qué tal, Danilo? Buenos días, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. Buenos días a cada uno de ustedes, compañeros. La verdad, un privilegio poder compartir con ustedes un poco de lo que he aprendido en la facultad. Como ustedes, bueno, creo que ya nos podemos llamar colegas, pero antes permítanme, solo voy a compartir mi pantalla. Danilo, ¿me podrías confirmar si ya se puede ver mi pantalla? Así mismo, pues voy a encender mi cámara también para que ustedes me puedan conocer. Creo que Sí, ahí, sí, ya la estoy viendo. Ahí estamos. gracias. Entonces, empecemos con todo. Vamos a ir ahí, como decía Danilo, esta conferencia lo que busca es darles a ustedes a conocer un poco de lo que es los compiladores y, bueno, temas que van a tratar más adelante en lo que son los cursos mismos de la facultad, para ser más específicos, lo que es compiladores uno y compiladores 2. Compiladores 2, uno de los cursos más temidos de toda la carrera. Pero vamos a ir aquí hablando un poquito sobre estos temas que van a estar viendo ustedes más adelante en su carrera. Eh, Vamos a ver, también tenemos, bueno, un slide para que ustedes puedan ir escribiendo sus respectivas preguntas, que ustedes puedan ir comentando cualquier duda que tengan. Estamos abiertos aquí a responder cualquier pregunta, cualquier sugerencia, cualquier cuestión que ustedes quieran presentar, pues es bienvenida, ¿verdad? Bueno, tenemos una agenda para el día de hoy, que primero me voy a presentar con ustedes, también les voy a dar los objetivos que yo quiero impartir con cada uno de ustedes. Tenemos también un glosario ahí para que todos podamos entender algunas palabras que quizás no conozcamos. Tenemos una breve historia del compilador. Asimismo, pues tenemos la respuesta a las siguientes preguntas de qué es un compilador, qué es un intérprete. Bueno, para el compañero que está ahorita pidiendo el código, ahorita te lo mando. Aquí lo puedes ver otra vez, compañero. Todavía logré ver ahí tu pregunta. Es el código 85223. Y si Danilo ahí podrías escribirlo en el chat, sería excelente. Oh, gracias, Evelyn, ahí por comentarlo. Gracias. Bueno, continuamos. Eh, Vamos a tener las respuestas a las preguntas: ¿qué es un compilador? ¿Qué es un intérprete? Perdón. ¿Cuál es la diferencia entre compilador y intérprete? Vamos a ver las fases del compilador, que es lo que más interesa a nosotros como estudiantes cuando vayamos a ver lo que es compiladores 1 y compiladores 2, aunque no se lleguen a establecer todos los pasos para cumplir las fases que vamos a ver más adelante. Tenemos un pequeño ejemplo que les quiero dar a conocer de cómo funciona todo esto de los compiladores dentro de la facultad. Eh, Tenemos la sección de preguntas y la sección de agradecimientos y de despido, ¿verdad? Pero bueno, continuamos. Me presento, como dijo Danilo, soy Romeo Xpac. Algunas cosas que he hecho en mi vida, por decirlo de alguna manera, pues una de las cosas más recientes, pues soy el autor del artículo Agrotecnología, una opción para la agricultura guatemalteca, de la Escuela de Sistemas a la que pertenecemos. Ustedes no sé si ya se dieron cuenta, pero en el DTT abajo aparece la sección de revista, donde ustedes pueden ir a buscar varios artículos. Está el mío y el de varios compañeros que están muy buenos también. Recomendada esa revista para que ustedes vayan, la puedan leer. Y no es porque yo aparezca ahí, sino que porque son artículos que son muy importantes y son desde la vista de estudiantes como lo son ustedes. Actualmente, pues soy auxiliar de cátedra, al igual que su auxiliar Danilo. Danilo es un gran amigo mío desde hace años. Y ahorita, pues yo soy auxiliar del curso de Sistemas Organizacionales y Gerenciales 1. Es de nuestro pensum, está hasta en el 9º semestre, entonces todavía les falta bastante camino por recorrer para llegar a ese curso y pues lamentablemente no me voy a topar con alguno de ustedes en ese curso. Recibí capacitaciones de habilidades blandas y técnicas en lo que fue Programa Valentina. Soy miembro actual del IEEE, que es el Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos. Pertenezco a la rama de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Por si no lo sabían, su auxiliar Danilo también pertenece a este instituto.
El año pasado, pues con Danilo tuvimos, y otro compañero, el auxiliar de la sección A-, Luis Morales, tuvimos el privilegio de participar en el IEEE Extreme, que es un concurso, podríamos llamarlo, de programación de 24 horas. Quedamos a tercer nivel nacional y pues esperamos este año nuevamente participar y pues obtener un mejor lugar, ¿no? Actualmente estoy ya finalizando el 9º semestre de la carrera. Primeramente Dios, el otro semestre cerramos, al igual que su auxiliar Danilo, y hasta graduación hay, entonces ahí hablen a Danilo para que los invite a la graduación. Soy programador y administrador de base de datos freelance, tengo bastante experiencia en lo que es el servicio al cliente. Y desde la foto que aparece ahí, color pepián, soy yo. Bueno, vamos a hablar un poco de los objetivos que vamos a estar o quiero compartir con cada uno de ustedes, en lo que yo quiero, lo que yo busco a través de esta conferencia, que primero vez es compartir con cada uno de ustedes casos referenciales y nuevos conocimientos con referencia a futuros temas, a estudiar en la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, conocer lo que es un compilador y la estructura del mismo, exponer y debatir los conocimientos sobre un compilador, su importancia, los retos que surgen en la creación del mismo. Bueno, y vamos a hablar del lenguaje, algunas palabras que nosotros vamos a estar ahí utilizando que tal vez no conozcamos o no sepamos bien cómo está o cuál es el significado de cada una de las palabras que en su momento se puedan mencionar. La primera es la palabra lenguaje. El lenguaje es un conjunto de símbolos y reglas que permiten la comunicación, es decir, transmitir una idea, transmitir un mensaje. La palabra léxico o vocabulario, un conjunto de palabras que forman parte de un lenguaje específico. Gramática, agrupa los elementos de una forma específica, una estructura y significado que permiten expresar un lenguaje determinado. Tenemos la sintaxis, que lo que dice es un conjunto de reglas necesarias para construir frases correctas en un lenguaje. Tenemos la semántica, que significa frases generadas por la sintaxis y el léxico. También tenemos lo que es el lenguaje de programación, que es que un conjunto de símbolos y reglas que permiten la comunicación con un computador. Estos que vienen ahorita son importantes que ustedes lo sepan, que es un lenguaje de alto nivel. Pues un lenguaje de alto nivel es un lenguaje que permite la comunicación de un computador mediante símbolos convencionales cercanos a un lenguaje natural. Tenemos en lo que es el lenguaje de bajo nivel, que es similar al lenguaje máquina, con pequeñas modificaciones técnicas que facilitan su uso. Por ejemplo, el lenguaje ensamblador, que vamos a ver un pequeño ejemplo más adelante de lo que es el lenguaje ensamblador. Lenguaje máquina, combinación de dígitos binarios mediante los cuales un ordenador funciona, es decir, ceros y uno. Creo que esto lo vimos en lo que es Mate Cómputo 1, Mate Cómputo 2, y ustedes en un futuro lo van a ver más a fondo en lo que es Orga. Ya cuando lleguen a ese punto van a entender a qué trata ese curso. Luego tenemos lo que es la palabra ensamblador, que es un compilador sencillo donde el lenguaje es simple, con una relación de 1 a 1 entre sentencia y la instrucción máquina. Ahí van a ver más adelante ahí. Igual, si alguien de ustedes pues tiene alguna duda mientras lo que vamos hablando, en lo que voy comentando, no tenga miedo, interrumpa, prenda su micrófono, ahí está el chat, y pues Danilo, si miras ahí también el slide, me puedes comentar si hay preguntas y toda esa cuestión, igual en el chat, porque a veces yo no logro escuchar el mensajito, la alarmita que piden para el mensaje, entonces ahí te encargo, Danilo, gracias. Bueno, y empezamos entonces ya con las cosas que nos interesan. Primero, creo que es bastante importante conocer de dónde vienen las cosas, cómo surgen. La historia creo que, bueno, a mí me apasiona mucho leer lo que es las cosas pasadas, la antigüedad, como la historia de nuestro país, la historia de mis ancestros y cuestiones así. Entonces, quise compartir con ustedes un poco sobre la historia de lo que son los compiladores, de dónde nacen, cómo surgieron, quiénes fueron los creadores. Y sorpresivamente, una mujer fue la que escribió el primer computador, bastante curioso. Y hay muchas mujeres que en la programación se han destacado de gran manera. Por si no la conocen, Lady Ada Byron, que es una de las primeras programadoras en la historia. Bueno, y empecemos, ya no me enrollo más. En el mundo de la informática, donde nos desenvolvemos todos los días, porque bueno, por eso escogimos esta carrera, la teoría de compiladores es un tema bastante grande, bastante apasionante, pero al mismo tiempo se escucha difícil y se ve bastante complejo. El desarrollo o la creación de un compilador para un lenguaje medianamente potente es una tarea dura y bastante costosa en lo que se refiere a recursos, tiempos y cuestiones similares. Pero nosotros al momento de hacer una tarea tan costosa
y poder realizarla, sabemos que es difícil, pues cuando todo termina, eso nos da una satisfacción grande. Creo que eso no importa a qué se trate. Cuando nosotros hacemos algo así difícil y lo terminamos, nos sentimos orgullosos de nosotros mismos, se nos sube el ego y cuestiones por el estilo. Y es importante para nosotros el poder implicar campos básicos de la informática, como son la teoría de autómatas, teoría de lenguajes, cosas que ustedes ya están viendo en este curso de lenguajes, ¿no? Estructura y arquitectura de computadoras, que lo van a ver más adelante conforme la carrera van avanzando, distintos lenguajes de programación y muchas técnicas más. Al construir un compilador, nosotros como desarrolladores nos debemos adentrar a aspectos específicos de lo que es un computador y de lo que es un lenguaje de programación. Esto nos da una visión bastante profunda de aspectos claves del mundo de la informática. ¿Alguna vez ustedes, y me hago mención de un famoso meme que está por internet que hace la siguiente pregunta que dice, ¿quién programa los programas para programar? Y pues la respuesta es un programador, por lo general. En tiempos pasados, los compiladores han catalogados como un software bastante difícil, bastante complejo, de los cuales era como que la gente le tenía más miedo. Incluso cuando ustedes vayan avanzando en la carrera, la gente les va a ir metiendo ese miedo de, bueno, muchas compiladores 2 es bien difícil, es el colador de la carrera, unos cuantos ganan, pero no, realmente ahora se ha reformulado este curso de compiladores 2 y pues está bastante accesible a comparación de otros años. Y les quiero mencionar que los primeros compiladores fueron creados en lenguaje máquina. Ya vimos hace unos segundos, unos minutos, qué es un lenguaje máquina. O en lenguaje ensamblador, eso lo vamos a ver más adelante. Teniendo en nuestras manos un compilador, podemos realizar mejoras a este o incluso construir nuevos compiladores, y estas entran en varias fases que vamos a analizar más adelante. Independientemente de la complejidad del mismo, estas fases vienen en lo que es el análisis del programa fuente y la síntesis del programa objeto. Ahora vamos a entrar un poquito en fechas. En 1946 se desarrolló la primera computadora digital, ya hace varios añitos. Nosotros ni siquiera habíamos nacido. Yo creo que apenas nuestros papás estaban teniendo sus primeros años de vida cuando nacieron las primeras computadoras. Bueno, y estas máquinas ejecutaban instrucciones bastante consistentes en códigos numéricos que señalaban a los circuitos de las máquinas y asignaban los estados correspondientes a cada operación, a la cual se conoció como lenguaje máquina. Pronto los primeros usuarios de estos ordenadores descubrieron la ventaja de poder escribir sus programas mediante claves más fáciles de ordenar estos códigos. Estas claves pues constituían los llamados lenguajes ensambladores, pero a pesar de todo, los lenguajes ensambladores seguía siendo el de una máquina, pero más fácil de manejar. Los trabajos de investigación se orientaron mucho hacia la creación de un nuevo lenguaje que expresara las distintas acciones a realizar de una manera lo más sencillamente posible. Esto pues fue bastante beneficioso porque, si ustedes pueden ver aquí la grafiquita, el dibujito, en mi cabeza viene el pensamiento de cómo fueron los primeros compiladores, cómo se manejaban las primeras computadoras. Iban insertando números para activar ciertos circuitos del computador. El gran tamaño que tenían era bastante complicado. Necesitaba una forma más práctica para poder comunicarse con la computadora, para poder entenderse uno con el otro. Y por lo cual en el año de 1952, el primer compilador fue escrito por Grace Murray Hopper, para un lenguaje de programación al cual llamaron A-0. Y en 1954 se empezó a desarrollar un lenguaje que permitía escribir fórmulas matemáticas de manera traducible por un ordenador, lo cual llamaron Fortran. Este Fortran pues es como que la unión de las palabras traductor de fórmulas. Y fue el primer lenguaje de alto nivel y se introdujo en 1957 para el uso de las computadoras de IBM, del cual eran los modelos 704. Surgió así por primera vez el concepto de un traductor de alto nivel de un lenguaje, de un traductor de alto lenguaje a un lenguaje de bajo nivel. Y se empleó el término compilador, pero esta historia de los compiladores no fue bastante sencilla. Y aquí hay una de las cuestiones más por las cuales tal vez compiladores 2 lo tomen ustedes como más difícil, porque el primer compilador de Fortran se tardó 18 años en realizarse, es bastante tiempo. O sea, llegó a cumplir la mayoría de edad la creación del primer compilador. Y la verdad era que era bastante básico el primer compilador. Era capaz de compilar su propio código fuente, creado por el MIT en 1962 y en 1970. Se ha convertido en una práctica común escribir el compilador del mismo lenguaje que este compila. Ustedes se han preguntado, bueno, creo que ahorita usan Python, ustedes usan su IDE,
escriben y les dan un resultado. Bueno, todo ese resultado que sale es sale a través de un proceso de un compilador, de un intérprete, dependiendo del lenguaje. Creo que Python usa un intérprete, no mal recuerdo, pero hay lenguajes como lo que es Pascal y C, lenguajes ya algo viejitos que quizás ustedes nunca han tocado en su vida, pero son lenguajes que se compilan a sí mismos, o sea, hacen un compilador con su propio lenguaje, ellos mismos se compilan y dan la misma solución. Es complicado de entender cómo se hace, y el creador de todo esto, pues, la verdad que es un gran hombre, se echó ahí sus fumadas, dirían por ahí, y es difícil entender cómo se compila a sí mismo, y van a entender más adelante por qué les digo todo esto. Bueno, avancemos un poquito más y vamos a lo que es la pregunta, perdón, a la pregunta, ¿qué es un compilador? Bueno, un compilador es un software que traduce un programa escrito en un lenguaje de programación de alto nivel, como lo que es C, C++, el antiguo COBOL, que todavía se utiliza mucho en las estructuras bancarias, a un lenguaje máquina, es decir, a unos y ceros, aunque no todos llegan a esta etapa de unos y ceros. Y un compilador generalmente genera el lenguaje ensamblador primero y luego traduce el lenguaje ensamblador al lenguaje máquina. Por lo general, ustedes en la carrera solo van a llegar a lo mucho a un lenguaje ensamblador, o si no, no llegan tanto ahí. Entonces, pero a lo máximo que le pueden llegar a pedir ustedes en la facultad es un lenguaje ensamblador. Bueno, un compilador es uno de los pilares de la programación y de cómo entender la comunicación entre un lenguaje de alto nivel y una máquina. Al poder conocer el funcionamiento de este paso intermedio, nos permite desarrollar y programar de una forma más precisa los lenguajes de alto nivel. El trabajo de un compilador consiste en tomar cadena fuente del programa, determinar si es sintácticamente válida y a la vez generar un programa equivalente en un lenguaje que la computadora pueda entender. Básicamente, un compilador está compuesto por dos partes fundamentales, lo que es el front-end y el back-end. Estas partes se complementan para lograr el objetivo del compilador. Esas palabras front-end y back-end muchas veces lo relacionamos con aplicaciones web, pero aquí también en compiladores lo podemos asimilar. Más adelante les voy a explicar cómo está todo este asunto. Bueno, más que todo el front-end es la parte del compilador que interactúa con el usuario y por lo general es independiente de la plataforma en la que se trabaja. Se encarga de realizar el análisis del código fuente y compilar y verificar que éste sea válido. Asimismo, también genera el árbol de derivación, que más adelante vamos a ir viendo. Hay varios términos aquí que ustedes tal vez no han escuchado, pero vamos a ir tratando de resolverlas más adelante. Bueno, y después de crear este árbol de derivación, pues también se rellenan los valores de lo que es la tabla de símbolos. Como les digo, términos que vamos a ver más adelante. Ahora hablemos un poquito de lo que es el backend. Esta es la parte del compilador que es la encargada de generar el código en formato de máquina, es decir, a ceros y uno, a partir del trabajo hecho por el front-end. Cabe destacar que los resultados obtenidos por el backend no pueden ser ejecutados en forma directa. Para ello es necesario la utilización de un proceso de enlazado llamado linker, el cual básicamente es un software que recoge los objetos generados en la primera instancia del compilador, incluyendo la información de las bibliotecas, los depura y luego analiza el código objeto con su respectiva biblioteca, para finalmente crear un archivo ejecutable. Esta parte del linker, cuando ustedes lo vayan a ver no se ve tan profundo en la facultad, pero porque uno no le pone tanto la atención correspondiente. En su momento lo van a poder llegar a entender a todos estos términos que yo me refiero, y pues igual quiero darles un ejemplo más adelante y quizás ahí pueda yo estar aclarando más dudas, porque, bueno, tal vez ustedes estén diciendo, ¿y de qué me está hablando? Tantos términos que yo no tengo ni idea de lo que está diciendo. Vamos a ver ahí igual en la sección de preguntas, o ustedes no entienden nada de lo que yo estoy diciendo, y me pueden ahí interrumpir y ya saben, yo con gusto les respondo. Bueno, continuamos. Sabemos que un programa informático es una serie de comandos ejecutados por la computadora. Sin embargo, la computadora es capaz de procesar únicamente elementos binarios, como les he dicho en varias ocasiones, ceros y unos. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros que en nuestro lenguaje, el famoso system.out.println, hola mundo, en Java, pues la compu lo traduzca a ceros y unos y nos dé una respuesta, ¿verdad? Que en pantalla o en consola imprima hola mundo. Y todas esas cuestiones, cómo ustedes hacen sus proyectos, sus prácticas de lenguajes, escriben en Python y le dan ejecutar y les da una respuesta. Todos esos procesos ahí internos son los que ustedes más adelante
van a poder realizar en los demás cursos, pero aquí vamos a ir viendo una pequeña pincelada de todo esto, ¿verdad? Bueno, necesitamos bastante conocer lo que es un lenguaje de programación para poder escribirlo de manera legible. Es decir, saber qué comandos necesita el ser humano para poder comprender los comandos que la computadora desea ejecutar. Estos programas se traducen después al lenguaje máquina y a través de un compilador, pues se puede llegar a dar un resultado. El método de escritura de un programa está muy ligado al lenguaje de programación que nosotros elijamos, por lo cual existen distintos compiladores. Por lo general podemos decir que existe un compilador específico para un lenguaje específico, pero eso no es cierto. Hay muchas cuestiones que nosotros podemos ver, por ejemplo, diferentes IDEs para poder trabajar que traen un compilador dentro que nos da, no sé, mejor eficiencia, más rapidez al momento de poder compilar un programa. Bueno, y el método de escritura de un programa está muy ligado, como les dije yo, al lenguaje que este trabaja. Por ejemplo, no es lo mismo imprimir un hola mundo en Java que imprimir un hola mundo en Python. En Java hay que hacer toda la clase, el main y todo eso, y pues creo que Python solo escribir print y hola mundo y ya salió. Entonces ahí hay la gran diferencia entre los compiladores de Java y el compilador de Python. Pero ahorita hago referencia a la palabra compilador, solo por ejemplo, no es que estos utilicen un compilador como tal, porque, bueno, más adelante os voy a dar el ejemplo de lo que es Java, que es como que un híbrido entre un compilador y un intérprete, y más que todo Python se enfoca en lo que es un intérprete, pero solo por fines del ejemplo lo mencioné. Bueno, el archivo fuente contiene líneas de programas llamados código fuente para que se nos quede esa palabra, y el archivo fuente debe compilarse, y una vez empleada la compilación se realiza en 2 pasos. El compilador transforma el código fuente en código objeto y lo guarda en un archivo objeto, es decir, traduce el archivo fuente al lenguaje máquina. Algunos compiladores también crean un archivo en ensamblador, un lenguaje similar al que el lenguaje máquina pueda entender y también pueda ser entendido por los seres humanos. Luego el compilador llama a un editor de vínculos que permite insertar los elementos adicionales, es decir, las bibliotecas, las librerías que nosotros mencionamos, y este proceso de llamar las librerías, de llamar las bibliotecas, todo eso lo hace el linker, el elemento que les mencioné hace unos minutos. Y bueno, esto hace que el programa sea un poco más fácil de poder compilarse, pero asimismo, pues siempre se va a ir manteniendo la consistencia del archivo fuente. Hay algunos tipos de compiladores. Bueno, acá lo que yo les decía de cómo funciona el front-end y el back-end, tenemos nuestro código fuente. Este lo analizamos por algunos procesos que vamos a ver más adelante. Luego, pues existe el resultado de esto, que es el código intermedio. Luego el código intermedio va a una fase de síntesis, que es casi que como que analizar esto que nos salió por acá para poder ejecutar un código máquina y nos da una salida. Hay bastantes tipos de compiladores, bueno, no son muchos, pero existen varios tipos de compiladores, que son 5 que los que les voy a mencionar, que es el compilador cruzado. Este tipo de compilador tiene como finalidad producir código máquina para una máquina distinta a la que se está ejecutando el compilador. Por ejemplo, imaginemos crear un programa en C, lo compilamos y este pues nos da una salida para una máquina Windows. También tenemos lo que es el transcompilador, que es un compilador que traduce código escrito en un lenguaje de programación a otro código fuente en otro lenguaje. Un ejemplo de estos, no sé si han escuchado el famoso TypeScript. TypeScript, pues ustedes escriben ahí bastante parecido a Java, y esto lo traduce a código JavaScript, lo cual es una ayuda para nosotros de gran manera, porque JavaScript es un lenguaje bastante complicado. De hecho, este compilador que está por acá, les voy yo dando el ejemplo práctico, está basado en este tipo de compiladores. Bueno, se crea a través de ese tipo de compiladores. O sea, creo un compilador a través de un compilador. Ahí lo vamos a ver más adelante. También tenemos lo que son los compiladores optimizadores, que realizan cambios en el código para mejorar su eficiencia. Tenemos los compiladores de una sola pasada, que generan el código máquina a partir de una única lectura del código fuente. Y también tenemos los compiladores de varias pasadas, que son los compiladores que ustedes van a tener que ir realizando en el futuro. Estos necesitan leer el código fuente muchas veces antes de poder traducir el código máquina. Ahora hablemos del rival del compilador. ¿De qué es un intérprete? Bueno, un intérprete, al igual que un compilador, es un programa que tiene como objetivo ejecutar código fuente de un lenguaje de alto nivel a un lenguaje scripting.
pero sin tener que obtener código máquina como el resultado. Unos ejemplos de lenguajes interpretados son el famoso lenguaje PHP, que ya se está quedando ahí poquito a poquito, pero ustedes tienen más conocimiento de lo que es Python. Entonces podemos decir que Python es un lenguaje interpretado, o incluso si ustedes ya pueden llegar o han manejado lo que son los comandos de la consola de Linux, pues acá esta shell nos permite conocer más a profundidad cómo se maneja un intérprete. Para el que no me haya entendido la palabra scripting o un lenguaje scripting, bueno, un lenguaje de script utilizados comúnmente incluye lo que es JavaScript, PHP y todas esas cuestiones. Y se utilizan principalmente en la combinación con HTML. Entonces podríamos decir que muchos de los lenguajes que nosotros utilizamos para hacer aplicaciones web son lenguajes interpretados. Un intérprete más que todo es un programa o software capaz de analizar y ejecutar diferentes programas escritos en un lenguaje de alto nivel. Los intérpretes funcionan de manera distinta a los compiladores. Ya vamos a ver la diferencia que existe entre estos dos, ya que van traduciendo y ejecutando el código hecho por el programador o desarrollar línea a línea, cargando el código fuente y traduciendo las instrucciones a un lenguaje intermedio, para que el programa pueda ser ejecutado por el ordenador o la computadora, o en donde se esté ejecutando el intérprete. En pocas palabras, podríamos decir que un intérprete genera un código binario que es interpretado por el ordenador cada vez que se ejecuta el programa escrito en lenguaje de alto nivel. Estas son una de las principales diferencias que tiene con el compilador, que genera un archivo que puede ser ejecutado por el ordenador de forma automática. El intérprete carga el código fuente y traduce las instrucciones a un lenguaje intermedio que puede ser ejecutado. Los intérpretes generan un código binario que se interpreta cada vez que se ejecuta el programa, a diferencia del compilador que crea un archivo ejecutable. Es decir, que si yo quiero usar un intérprete, este se va a tener que, bueno, para poder hacer mi programa, yo pongo mi código fuente, el intérprete lo lee y cada vez lo tiene que hacer, cada vez lo tiene que hacer, cada vez lo tiene que hacer, cada vez lo tiene que hacer. En cambio, los lenguajes compilados, por decirlo así, se analiza toda la entrada y ya tenemos un producto final y ahí terminó. En cambio, con un intérprete, pues es todo lo contrario. Tengo cada vez que quiero utilizarlo, se tiene que analizar, se tiene que analizar, se tiene que analizar, lo cual conlleva a mucho consumo de recursos, pero no todo es malo en lo que es el uso del intérprete, pues porque el intérprete facilita la búsqueda de errores, pues la ejecución de un programa puede interrumpirse en cualquier momento para estudiar el entorno. En cambio, un compilador, bueno, ya está la salida y al final ya está la salida, yo ingreso, qué sé yo, tal vez el programa que diga 1 por A y A es una variable y la variable no existe, el compilador pues me dice hasta que termina todo el análisis ese error y el intérprete pues me lo va diciendo cuando lo encuentre. Ahí les voy a ir explicando más todo eso porque quizás ahorita no me vayan entendiendo de lo que les estoy hablando. Bueno, luego hay unas ventajas y desventajas de lo que podemos hacer mención al momento de utilizar un intérprete. Las ventajas son que al ejecutar línea a línea resulta más fácil de depurar y comprobar errores. Se requiere el código fuente para ejecutar un programa, lo cual es ideal para nosotros ya que nos permite modificar el código las veces que nosotros queramos. Por ejemplo, ustedes no sé si ya conocen el famoso término open source, que el open source nos permite pues obtener código de cualquier lado y modificarlo a nuestro antojo. De hecho, el sistema operativo Linux, para los que ya tienen contacto con él, pues es un sistema operativo open source que nosotros mismos podemos modificar, entramos a su kernel, lo podemos hacer y deshacer como queramos. Y por eso pues también los intérpretes son de mucha ayuda porque los códigos que estos manejan pues los podemos modificar a la forma que nosotros queramos. Si el programa que nosotros queremos ejecutar es bastante grande, muchas veces la ejecución puede ser larga también, ya que no suele ejecutar el programa de un solo, sino que va analizando línea por línea. Y algunas desventajas que tenemos respecto al intérprete, que el código fuente se requiere para poder ejecutar un programa. O sea, si necesitamos hacer algo, siempre vamos a tener que utilizar el código de fuente, pero un compilador pues solo necesitamos el ejecutable final, por decirlo de alguna manera. Es necesario tener instalado todas las herramientas necesarias para que nosotros podamos hacer uso del intérprete de la mejor manera. Cuando los programas son pequeños, la velocidad de ejecución es bastante lenta con respecto a programas compilados. Entonces, digamos, si mi código es demasiado grande, me conviene más utilizar un intérprete. Si mi código es algo pequeño, lo mejor es utilizar un compilador.
Existen diferentes tipos de intérpretes, así como también existen diferentes tipos de compiladores, entre los cuales tenemos los intérpretes puros, que los intérpretes puros son los que realizan y ejecutan sentencias a sentencia del programa fuente. Tenemos los intérpretes avanzados, que son los intérpretes que incorporan un paso previo al análisis de todo el programa fuente, generando posteriormente un lenguaje intermedio que es ejecutado por ellos mismos. Es decir, que interpreta como que 2 veces la cuestión para hacerlo más rápido. Como la famosa frase que dice, ¿cómo es? Divide y vencerás, algo por ahí. Entonces el intérprete avanzado hace eso, divide las cosas en 2 para poder ser más rápido. Y también existen los intérpretes incrementales, los cuales existen para ciertos lenguajes que por sus características no se pueden compilar directamente. Esto se debe a que pueden mejorar objetos o incluso funciones que no son conocidos en tiempo de compilación, ya que crean dinámicamente en tiempo de ejecución. Bueno, ahora veamos un poquito la diferencia entre esto. Miren, aquí el intérprete pues recibe el programa fuente, lo interpreta y da una salida. Así de sencillo trabaja un intérprete, mientras que el compilador, ¿se recuerdan cómo trabaja? Luego analiza, genera una salida, luego esa salida pues se trabaja y da otra salida. Entonces es más complicado y más tardado, por decirlo de alguna manera, entender cómo funciona un compilador a cómo funciona un intérprete. Ahora veamos esta cuestión del compilador contra el intérprete. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál me conviene? ¿Cuál está más chilero? ¿Cuál no me dificultará usarlo o crearlo? Por lo cual hay 2 formas de ejecutar programas escritos, que ya lo sabemos, que es el compilador y el intérprete. El más común es compilar el programa, y el otro método es pasar el programa a través de un intérprete. Tanto los compiladores como los intérpretes, pues cumplen la función que todos conocemos, de convertir el código de software que es escrito a un formato ejecutable y legible por la máquina. Entonces, el objetivo de las 2 cuestiones es el mismo, que leer lo que nosotros le escribimos a la computadora para qué hacer y traducirlo a código máquina. Los 2 tienen el mismo sentido. Bueno, sí que esta traducción de pasar el código máquina, el lenguaje de alto nivel a lenguaje de bajo nivel, o lenguaje de máquina, ceros y unos, los procesadores informáticos no podrían ejecutar el software en lenguajes como lo que son C, C++, PHP, Python y todos los lenguajes que conocemos, lo que convierte estos programas de software en uno de los componentes más importantes para utilizar dentro de los ordenadores, incluso dentro de tablets o incluso hasta llegar a teléfonos inteligentes. En los apartados anteriores hemos visto cómo los compiladores e intérpretes presentan algunas diferencias básicas, algo que debe tener especialmente en cuenta nosotros al momento de querer elegir un lenguaje para programar, perdón. Y el lenguaje se tiene que adecuar al desarrollo que nosotros queremos implementar. En principio, una de las grandes diferencias entre el compilador y el intérprete, perdón, es que el intérprete es un programa que ejecuta directamente las instrucciones escritas en un lenguaje de programación dado, y un compilador es un programa que transforma el código fuente de un programa su equivalente en otro lenguaje de programación más bajo. A veces esto es bastante confuso y nos cuesta entenderlo, pero les voy a dar ahí una pequeña referencia de tal vez cómo entender lo que es un compilador y es un intérprete, y yo lo asimilo así. Digamos que nosotros estamos discutiendo con alguien, tal vez el ejemplo no sea el mejor del mundo, pero yo tal vez de esta forma me pueda dar a expresar de mejor manera. Estamos discutiendo con alguien con un pleito bastante fuerte, y si yo soy un compilador, estoy peleando, recibo todo lo que me están diciendo, todos los insultos, todos los agravios que me digan, llegan a mi cabeza, les empiezo a analizar, y yo ya con mente fría doy una respuesta. Entonces ya tal vez eso es lo que podría hacer un compilador. ¿Y qué hace un intérprete? Pues tal vez mi rival me tira un insulto y yo respondo con otro insulto, me insulta y yo le insulto, y así es como se podría ir haciendo esta analogía entre un compilador y un intérprete. Entonces, dependiendo de la dificultad pienso yo, de la discusión, ustedes sabrán cómo comportarse, si comportarse como un compilador o comportarse como un intérprete. Entonces, les dejo esa pregunta. Pero también existen los que son los famosos híbridos. Bueno, uno de los híbridos más conocidos para poder compilar, para poder crear un ejecutable, es Java. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, lo que pasa con Java es que pues, bueno, no sé si ustedes conocen, pero Java es el que tiene una cosa llamada Java Virtual Machine. Por lo cual, primero un intérprete
el intérprete de Java traduce el código a interpretar a alguna representación intermedia para poder así acelerar la ejecución. Esto pasa como les digo, prácticamente con, bueno, la mayoría de lenguajes que tienen en sí máquinas virtuales, como les dije, que es Java y su famosa Java Virtual Machine. Ahora, pues, como les digo, la mayoría de lenguajes, o prácticamente todos los lenguajes, máquinas que tienen una máquina virtual, son programas basados por medio de un intérpretes, o decir, que tienen compilado. O sea, es algo difícil de asimilar, porque Java es como que un lenguaje compilado e interpretado al mismo tiempo. Por ejemplo, yo escribo mi famoso system.out.println hola mundo. Eso pues lo compila y da una salida intermedia, y esa salida intermedia la va a interpretar para poder sacar el código ejecutable. Utiliza las dos cosas para poder hacerlo. O sea, esta parte de poder crear ya el código intermedio, por decirlo así, y lo va a interpretar, lo hace ya con la Java Virtual Machine. Entonces, Java es como que, vuelvo a recalcar, un lenguaje así bastante fácil de utilizar, pero todo lo que está atrás es complicado. La forma de poder hacerlo, de que primero se compila, después el resultado de esa compilación se interpreta y da una salida. O sea, no sé, tal vez Java, podríamos decirlo, une lo mejor de ambos mundos para poder ejecutar, para poder crear un programa. Bueno, ahora hablemos un poco de las diferencias que existen entre un compilador y un intérprete. Un intérprete pues traduce el programa cuando lo lee, convirtiendo el código del programa directamente en acciones, mientras que el compilador es un programa que ha sido compilado, puede correr por sí solo. Pues en el proceso de compilación se lo transforma en otro lenguaje, que es el lenguaje máquina. La ventaja del intérprete es que traduce el programa cuando lo lee, convirtiéndolo en un programa directamente en acciones. Y, luego vamos con otra ventaja, que es la ventaja de que el intérprete es multiplataforma, lo cual nos dice que lo podemos utilizar en cualquier sistema operativo. Ahora, con el compilador, el archivo generado por el compilador solo se puede emplear en la plataforma en donde se ha sido creado. El intérprete no crea ningún ejecutable, mientras que el compilador puede ser distribuido fácilmente conociendo la plataforma, cual se crea únicamente un ejecutable para esa plataforma. El proceso de traducción en un intérprete se realiza en proceso de ejecución. Y hablando de la velocidad de ejecución, un archivo compilado es 10 a 20 veces más rápido que un archivo interpretado. Bueno, no hay ejecutable, así que existe un intérprete para una plataforma concreta. El programa se puede ejecutar en ambas plataformas, en ambas... bueno, luego, pues también podemos decir que los programas interpretados son mucho más portables que los compiladores, por lo cual el compilador, el proceso de traducción se realiza una sola vez. Y por último, la última diferencia, por decirlo así, entre intérprete y compilador, es que el código fuente, hablando del intérprete, es necesario en cada ejecución. Creo que eso ya se los había mencionado anteriormente, así que no puede mantener en secreto las acciones de un intérprete. Mientras que el compilador va dirigido a una plataforma concreta, como es un CPU, un sistema operativo, quizás otras consideraciones que nosotros queramos, siendo prácticamente imposible portarlo a otra, lo cual puede ser un poco más seguro al momento de poder visualizar el código. Bueno, ahora sí tenemos otra diferencia, que esta es importantísima. Los errores sintácticos en los intérpretes se detectan durante la ejecución, ya que la traducción y ejecución se van haciendo simultáneamente, mientras que en los compiladores, los lenguajes compilados suelen proporcionar al programa mecanismos más potentes y flexibles a costa de una mayor ligazón a la plataforma. Los errores sintácticos se detectan durante la compilación. Si el fuente contiene errores sintácticos, el compilador no podrá producir un ejecutable. Y por último, un compilador puede, por error, afectar seriamente a la estabilidad de la plataforma, comprometiendo la ejecución de los otros procesos, por ejemplo, acaparando el CPU, la memoria o algunos otros recursos, siendo a veces complicado para el sistema operativo poder interrumpir la ejecución de compilación.
Ahora sí, veamos lo que son las fases del compilador. Bueno, aquí antes de entrar a eso podemos ver cómo Romeo, trabaja. ¿Sí? disculpa que te interrumpa. Es que estaba viendo de que ya tenemos algunas preguntas y están bastante orientadas a lo que estabas hablando hace un momento, entonces creo que sería bueno despejar las dudas antes Excelente, de continuar excelente. con esa parte. ¿Están en Veo que están Slido o bastante están en activos el chat? en el slide están. Aquí le quieres poder ver. Dice, ¿por qué los lenguajes de aplicaciones web son interpretados si los compiladores son más rápidos? Excelente pregunta. Bueno, yo no soy un experto, para ser claro, en aplicaciones web, pero mira, te voy a ser sincero. Para mí, te voy a dar mi punto de vista en esta pregunta. ¿Por qué los lenguajes de aplicaciones web son interpretados si los compiladores son más rápidos? Creo que en un momento de una aplicación web, a uno lo que hace es que es bastante código el que implementa. De hecho, el ejemplo que yo les voy a enseñar es una aplicación web y el código es demasiado amplio. Igual para muchas aplicaciones web, el código es bastante grande. Entonces, hay una diferencia entre un compilador y un intérprete. Sí, los compiladores son más rápidos cuando hacemos referencia a que el código es más pequeño. Entonces, cuando el código es bastante pequeño, el compilador en 2 cuentazos te da la salida. En cambio, cuando el código es demasiado extenso, es mucho mejor manejar un intérprete. Por eso las aplicaciones web utilizan lo que es un intérprete. Lenguajes como PHP, JavaScript y todos esos lenguajes son interpretados porque son una inmensa cantidad de códigos que se maneja. Si incluso uno va a Facebook y mira el código que está ahí, el código es demasiado largo. Y además, para poder utilizar un intérprete se necesita el lenguaje para hacer una página web necesita como que tener interacción con lo que es HTML, por lo cual cuando interactuamos estos dos tipos de cosas, cuando les dije el lenguaje, permítame que la palabra se me fue de ese tipo de lenguajes. Lo tengo en la punta de la lengua, pues se me olvidó. Serían los híbridos. No, pero el lenguaje de scripting. El lenguaje de scripting que hace una combinación con HTML. Entonces, los lenguajes de scripting siempre van a ser lenguajes intérpretes. O sea, no se puede utilizar un compilador para un lenguaje scripting. El lenguaje scripting son todas esas tecnologías web que manejamos día a día. Por eso es que ahí tal vez la respuesta sea la conclusión podría decir que no podemos utilizar un compilador en aplicaciones web porque son lenguajes scripting, que son lenguajes que se relacionan bastante con con HTML. Ahí tal vez esa sea la respuesta más congruente a esta pregunta. Luego tenemos otra que dice, ¿cómo era posible usar BASIC en las Commodore 64? Uy, ahí sí te quedó mal. No tengo el concepto de lo que es un Commodore 64. Perdón, esa sí no te la podría responder. Va. ¿Cuál de los dos tiene más dificultad de acuerdo al frontend y el backend? En lo personal te diría tal vez el backend, lo último, porque cómo cuesta entender lo que es el lenguaje ensamblador, es difícil de entender. Es difícil de entender el backend. Yo mentiría que lo más difícil es el backend. Porque el frontend es mucho de análisis y sí se puede realizar. A cambio el backend es más complicado. De hecho, como les dije, en la facultad la parte de ejecutar el código máquina no llega tanto en estos cursos. Luego, este es Danilo. Compañero que pregunta por el backend, ¿podrías ampliar un poco más tu pregunta, por favor? ¿Por eso es que Python se puede pausar el código para debuguear? No, compañero. De hecho, todos los lenguajes se pueden ir pausando para ir debugueando. C#, Java, todos los lenguajes puedes hacer. Cuando ustedes avancen en la carrera van a ver lo que son pruebas unitarias y podrán ver ahí pausando sus códigos para ver los errores que vayan surgiendo. Entonces, no es que porque Python sea un lenguaje interpretado permita hacer el debug. Bueno, el híbrido, dice, define híbrido. Híbrido, pues podríamos decir que es la unión entre un compilador y un intérprete, como lo que es Java y su virtual machine. Un compilador no tiene debugger, pues realmente el compilador lo que te da o detecta son los errores que uno está escribiendo en su IDE, por decirlo así. Por ejemplo, en Java, tal vez escribiste mal el system.out.println y escribiste system en vez de Y con I latina, y ahí te tira un error, entonces el compilador es el que te tira el error, ¿va? Si vos estás creando un compilador, entonces sí, tienes que utilizar el
debugger de tu IDE para poder ver los errores que estás haciendo. ¿Cuáles son algunas de las ventajas de los híbridos? Pues bueno, una de las ventajas de los híbridos es de que los híbridos, estos son mucho más rápidos que un solo compilador y un solo intérprete, ya que pues como les dije en su momento, agarra lo más importante de cada uno, lo más bonito de cada cuestión, de lo del intérprete y lo del compilador, se unen para formar un híbrido y es mucho más rápido, es mucho más efectivo y tiene mejor rendimiento. Vamos a ver, creo que en el chat también hay unas cuestiones, vamos a ver. No solo están preguntando por el código. Bueno, solo ahí sí le quedó mal al compañero sobre lo que me preguntó sobre Commodore 64, ahí sí, perdón. No conozco estas cuestiones ya creo que estás hablando de algo más de hace años, entonces ahí sí te quedó mal. Bueno, continuemos y gracias por sus preguntas, compañeros. Ahora hablemos un poco sobre las fases del compilador. Bueno, les voy a ir explicando cómo funciona un compilador, cómo va manejando, cuáles son los procesos para poder llegar a este famoso ejecutable que nosotros tanto anhelamos al momento de querer programar. Bueno, tenemos, permítanme, creo que por acá se activa el láser. Aquí está. Bueno, primero iniciamos con el programa fuente. Voy a seguir con lo clásico que he venido manejando, del print hola, hola mundo. Bueno, independientemente del lenguaje, vamos a imprimir la cadena hola mundo. Empezamos con un análisis léxico que nos va a ir viendo si las palabras que están escritas ahí están escritas de buena manera y pertenecen al lenguaje. Luego el análisis sintáctico, pues analizamos de que la secuencia de las palabras, de todo lo que esté escrito en el programa fuente, tenga un orden correcto. Luego se analiza esta cadena que fue ingresada, luego genera el código intermedio, lo optimiza y genera código de fuente. Y usted va a decir, ¿de qué me está hablando este joven que está exponiendo acá? No le entiendo nada de lo que me está diciendo. Vamos a ir viendo etapas de todos estos procesos poco a poco para que ustedes me vayan entendiendo y vayan conociendo más estas primeras tres partes del compilador, que es el léxico, sintáctico y semántico, tienen que ver mucho con lo que es sus clases de primaria, de idioma español, de lo que es el lexema, el morfema, que nuestras frases tengan sentido y todo eso. Entonces, no crean que todo lo que vieron en primaria no va a servir en el futuro. Claro que sirve. Aquí vamos a ver más todas estas cosas que vimos en idioma español, pero ya aplicado a la programación. Y luego esta generación de código intermedio, optimizador y generación de código objeto. Estos no lo vamos a entrar tan profundo, son temas ya de compiladores 2, pero bueno, en mi experiencia en compiladores 2, solo llegamos a este punto, a optimizar el código intermedio. Vamos a ir viendo ya más ejemplos más adelante de cómo funciona todo esto, ¿verdad? Bueno, continuamos. Como yo les había dicho, existen fases del compilador, que estas fases se van a ir agrupando en lo que es el back-end y lo que es el front-end. Entonces podríamos decir que el back-end es una fase y el front-end es otra fase que vamos a ir viendo más adelante. Bueno, más que todo un compilador, como les había dicho, es bastante complejo de asimilar y consta de diferentes pasos que todos están entrelazados como lo vimos anteriormente. Resulta bastante conveniente un programa de lenguaje de alto nivel y esto pues bueno, cuando tenemos un lenguaje de alto nivel bastante sencillo, es bastante fácil de entender cómo funciona un compilador, pero cuando ya trabajamos un lenguaje de alto nivel bastante difícil de asimilar, lo que podemos llamar ya programación orientada a objetos y todo eso, es difícil poder realizar un compilador para este tipo de cosas. Los pasos que vimos anteriormente están actualmente bien definidos, y en cierta medida ya están bastante sistematizados, lo que quiere decir que nos va a facilitar bastante la creación, porque prácticamente los pasos del proceso para realizar un compilador es el mismo. Si se acuerdan, hemos hablado mucho del compilador y el intérprete como cajas, que entra una cosa y sale otra cosa, que mapea un programa fuente y esto da una equivalencia a ceros y uno. Bueno, si nosotros abrimos esta cajita que ya hemos hecho referencia a varias ocasiones, esta caja tiene muchas cosas más adentro y lo podemos definir, todo lo que está ahí adentro de la caja es lo que vimos anteriormente y lo agrupamos en dos fases, en la fase de análisis y la fase de síntesis, que lo vamos a ir viendo poco a poco. La fase de análisis divide el programa fuente
en componentes e impone una estructura gramatical sobre ellas. Después, utiliza esta estructura para crear una representación intermedia del programa fuente. Si la parte de análisis detecta que el programa fuente está mal formado, tiene errores a lo que se refiere a sintaxis o semántica, entonces debe proporcionar mensajes informativos para que el usuario pueda corregirlos. La parte del análisis también recolecta información sobre el programa fuente y la almacena en una estructura de datos llamada tabla de símbolos, la cual se pasa junto con la presentación intermedia a la parte de síntesis. La parte de síntesis, que es la segunda fase, construye el programa destino deseado a partir de la representación intermedia y de la información de la tabla de símbolos. A la parte del análisis se le llama comúnmente como frontend del compilador y la parte de síntesis, propiamente la traducción, es a la que vamos a llamar backend. Y algunos compiladores tienen una fase de optimización de código independiente de la máquina. Es decir, esta fase que está aquí, generación de código objeto, tiene esta fase no, el proceso número 6, algunos compiladores llegan a crear un proceso más que vamos a llamar optimización de la generación de código. Eso jamás en compiladores nos lo enseñan, no lo trabajamos, pero es complicadísimo. Si esto cuestión de optimizar la generación de código intermedio, generamos un código objeto y luego optimizar eso, es complicadísimo llegar a trabajar todas esas cuestiones. Bueno, y regresamos. Y bueno, como les dije, algunos compiladores tienen esa fase de más. Y vamos a ver cómo está dividido entonces ya en todos los 6 procesos que vimos anteriormente en las 2 fases que hemos visto. Bueno, el frontend es la parte de análisis. Hacemos un análisis léxico, un análisis sintáctico, luego un análisis semántico y por último generación de código intermedio. Mientras que en el backend lo único que hacemos es la optimización y generación de código final. Una de las preguntas que me hicieron que era más difícil de entender o de hacer entre el frontend y el backend, yo me fui por el backend porque optimizar el código intermedio es bastante complicado y luego a través del código intermedio generar otro código para que la máquina lo entienda es más difícil. Más si uno no conoce los que son conceptos del lenguaje ensamblador y todas esas cuestiones, álgebra lineal y un montón de cuestiones más. Es bastante difícil. En cambio, esta parte del frontend, pues uno lo entiende porque habla prácticamente el idioma que uno va trabajando. Entonces, me inclino más porque el frontend sea más fácil de trabajar. Aunque no estoy diciendo que sea miel sobre hojuelas trabajar lo que es el frontend. Ahora, 2 cosas importantes que tenemos que conocer que voy a ir mencionando y ahí se mencionan en varias cuestiones, que es la tabla de símbolos y la gestión de errores. La tabla de símbolos, bueno, en informática les voy a comentar lo que dice prácticamente literal, lo que dice la Wikipedia de lo que es la tabla de símbolos. Y una tabla de símbolos, y se lo leo, dice, una tabla de símbolos es una estructura de datos que usa el proceso de traducción de un lenguaje de programación por un compilador o un intérprete, donde cada símbolo en el código fuente de un programa está asociado con información tal como la ubicación, el tipo de dato y el ambiente de cada variable, constante o procedimiento. La gestión de errores. La gestión de errores, pues, bueno, permite que los errores encontrados en las distintas fases de análisis se envíen a un módulo denominado manejo de errores. En el caso más sencillo puede ser un subprograma al que se le invoca enviándole el código de error y que se encarga de escribir un mensaje con el error correspondiente y el número de línea donde se ha producido, así como cortar el proceso de traducción. Si se desea construir un tratamiento de errores más completo, por ejemplo, detectando los errores de programa fuente, el módulo se complica dado que los analizadores deben proseguir su trabajo con falta de errores. Esto es lo que ustedes van a hacer en sus futuros cursos. El manejo de errores debe ir, o sea, ustedes todo analizan todo y hasta el final de analizar todo, al usuario le van a decir, mira, estos errores tuviste, no puedo crear el ejecutable porque estos errores colocaste en tu código fuente, entonces corregirlos. Eso es lo que ustedes van a hacer, lo que es compiladores 1 y compiladores 2. Ahora sí, vayamos hablando ahí poco a poco lo que es las fases, permítanme. Perdón. Hablemos de la primera fase del compilador, que es toda la parte de análisis. Y vamos a empezar con el primer procedimiento de esta fase, que es la fase del análisis léxico. La entrada de un compilador ya sabemos que es el código fuente de un programa escrito en un lenguaje de programación, un lenguaje de alto nivel. Dicho código no es más que una secuencia de símbolos pertenecientes al alfabeto del lenguaje de programación. El analizador léxico, o también conocido como escáner, se encarga de tomarlos y agruparlos en distintas entidades sintácticas, simples o elementos denominados tokens o lexemas.
La categoría de tokens puede variar de un lenguaje a otro, pero en general se distinguen por las siguientes cuestiones. Podemos decir que un lenguaje de programación tiene los siguientes tokens, que son palabras reservadas, como cuáles, por ejemplo, un if, un while, un for, incluso el main dentro de Java son palabras reservadas. Los identificadores, por ejemplo, si yo tengo la estructura int, var1, var2, var3 igual a 0, los identificadores va a ser var1, var2, var3 y así. También tenemos constantes numéricas y literales. Tenemos operadores como la suma, la multiplicación, la división. Cuando hablamos de constantes numéricas, pues no son números que ya están especificados. Por ejemplo, pi podría ser un lenguaje en el español, o en, no sé si llamarlo lenguaje español o lenguaje matemático. Llamamos lenguaje matemático. Una constante numérica es pi, 3.1416, no, 3.1415 y la considerada de números. Y eso podríamos decir una constante numérica dentro de lo que es el lenguaje español. Acá token, ya vimos que es, o a lo que se refiere, se le asigna una estructura lexicográfica, consistente en un par bueno, más que todo en un par de información, que es el tipo de token, y la información que este lleva. Ahí les voy a dar un ejemplo más adelante. Esto, pues, la primera componente es una categoría sintáctica, como les dije, ¿verdad? Una constante, un identificador, un operador, un símbolo, etcétera, etcétera. Y el segundo parámetro para poder guardar el tipo del token, es decir, la información, pues hace referencia al que es el valor de la constante, el índice que tiene en la tabla de símbolos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual podemos afirmar que el escáner es un traductor, cuya entrada es una cadena de símbolos, es decir, el programa fuente, y cuya salida es una secuencia de estructuras léxicas o tokens. Bueno, ya les hice mención ahí de qué es un token y qué es cada una de las cuestiones, y aquí viene el ejemplo. Bueno, el ejemplo es bastante sencillo de entender. Tenemos esta cadena de entrada, que es x igual a x más y. ¿Y cuál es la salida que nos va a dar el análisis léxico de nuestro compilador? Pues bastante sencilla. Va leyendo cada una de las cuestiones de aquí, ve si las cuestiones que están acá pertenecen al lenguaje, y si pertenecen al lenguaje, pues nos va a dar la salida. Si no, pues nos va a decir un error. Por ejemplo, si yo tuviera aquí x arroba x, o sea, más y igual menos 3, ese arroba está ahí de más, y ahí nos tendría que tirar, mira, tu lenguaje, tu entrada, tiene un error léxico en la línea 2, y aquí pusiste una arroba y no tiene nada que ver. Bueno, ese sería si tuviera errores, pero como esto no tiene error, entonces, como les dije, tiene dos parámetros, por decirlo así, para guardar estos símbolos en la tabla de errores, perdón, en la tabla de símbolos, ¿no? Que el primero pues va leyendo carácter por carácter, va leyendo aquí la X, que es un identificador, y su lexema es X. Este es de tipo símbolo, y luego su lexema es igual, y cuestiones así como ustedes lo pueden visualizar. Acá, estas cuestiones de cómo ir viendo todo este tipo se hacen por medio de autómatas que ustedes ya están viendo o ya vieron en este curso. Entonces, pero esto ya no se realiza en compiladores. Entonces, hay softwares, hay herramientas, librerías que nos permiten hacer este análisis. Entonces, no se vayan a preocupar y crear autónomas y cuestiones similares para ir analizando palabras del lenguaje. Ya lo traen las herramientas que ustedes van a ver en sus futuros cursos. ¿Qué más le iba a decir respecto a esto? También tienen que aprender en su momento lo que son expresiones regulares que se utilizan en estas herramientas para poder manejar este tipo de cuestiones de hacer análisis léxico. Más adelante les voy a dar a conocer lo que es una expresión regular, por si no conocen lo que es una expresión regular. Seguimos. Lo que es el análisis sintáctico. Bueno, esta es la segunda proceso de la fase 1 del compilador, también conocido como parsing. Este, pues, es un analizador sintáctico, lo cual utiliza los primeros componentes de los tokens producidos por el analizador léxico. O sea, los resultados de los tokens que vimos anteriormente, acá vienen a hacer énfasis para poder hacer un análisis sintáctico, lo cual nos permite crear una representación intermedia en forma de árbol que describa la estructura gramatical del flujo de los tokens. Una representación típica es el árbol sintáctico. Ahorita vamos a ver qué es un árbol sintáctico, porque capaz es la primera vez que ustedes van a escuchar lo que es un árbol sintáctico, en el cual cada nodo interior representa una operación y los hijos del nodo representan los argumentos. Bueno, más que todo, este proceso de análisis sintáctico viene a decir de que si los tokens que nosotros recibimos en la parte anterior tienen un orden, si están bien ordenados, y esto se define por medio de una gramática. Yo creo que ya están viendo gramáticas en su curso, entonces que tal vez me vayan a entender más.
Por ejemplo, tal vez este ejemplo sea muy friki, pero nosotros hablamos así, formales, tranquilos, llevamos un orden, ¿verdad? Pero al momento de comparar nuestro lenguaje, nuestra forma de hablar con el lenguaje de Yoda, un personaje de Star Wars, es totalmente distinto. Tiene las mismas palabras, pero habla de un orden diferente. Entonces, la gramática de nosotros es decir, por ejemplo, hola mundo, ¿qué tal estás? Sería en nuestro idioma, ¿verdad? Y lo entendemos y está bien, la gramática va ordenada, mientras que tal, en el lenguaje de Yoda sea, hola, ¿estás, mundo, qué tal? O algo así. Entonces esa gramática es distinta y a nosotros eso nos produce un error. Entonces nuestro análisis sintáctico humano no entiende eso y produce el error. Es lo mismo acá con un compilador. Si nosotros definimos nuestra gramática y escribimos mal el orden de las palabras, el análisis sintáctico nos tiene que decir que hay un error. ¿Okay? Por ejemplo, en programación, digamos, si yo quiero decir o declarar una variable, es int var1 igual 10. Pero si yo escribo int 10 igual var1, ahí está el error en mi lenguaje de programación. Espero que me hayan entendido bien la referencia con esto del análisis sintáctico. Y bueno, ¿qué es un árbol sintáctico y todas esas cuestiones? Bueno, ustedes el siguiente semestre, primeramente Dios, llevan lo que es el curso de estructura de datos, van a entender más lo que es un árbol. Pero acá el ejemplo bastante sencillo. La cadena que hemos venido trabajando se tiene que estructurar en un árbol. Este árbol pues prácticamente es ir representando esta gramática en una estructura gráfica para que se pueda entender y se pueda analizar a futuro. Hay diferentes tipos de árbol, todo depende de cómo se vaya a analizar esta cadena, si utilizan un analizador léxico, pero un analizador ascendente o un analizador descendente. Cuando ya compren uno me van a entender. Ahorita no quiero enfocarme mucho porque ya se me está cortando el tiempo, entonces voy a ser un poco más breve. Acá la cadena se analiza. Bueno, sabemos que primero se hacen unas multiplicaciones y luego las restas, ¿verdad? Entonces, primero, aquí la gramática me dice que tiene que venir un igual, luego pues viene un identificador, luego un signo por la jerarquía de operaciones, realizo esta operación y luego pues realiza esta otra, ¿verdad? Según el criterio de cada quien, porque aquí podemos decir que esta operación está mala, porque si yo analizo esta cadena, primero lo que me va a decir es que yo analice, hágalo de aquí abajo. Este resultado lo tengo que subir y lo multiplico por el valor de la X y se lo asigno a este, pero realmente lo primero que tengo que hacer es una multiplicación. Entonces todo esto lo define la gramática y este ejemplo está así porque para que ustedes entiendan que hay infinidad de gramáticas, hay infinidad de formas de poder hacer algo, entonces todo depende de la gramática. Tenemos otro ejemplo, ¿sí? Acá ya se estructura de mejor manera esta cuestión, donde dice que primero se va a hacer la multiplicación, después ya lo resta y me va a dar la salida. Este proceso se llama un analizador ascendente, es decir, que lo que está hasta abajo primero se va a realizar y luego va subiendo los resultados. Por ejemplo, aquí obtengo el valor de X, obtengo el valor de Y los multiplico, luego se los resto con un valor de 2 y doy el resultado. En cambio aquí lo primero que hacía era restar el valor de Y menos 2 y acá lo multiplicaba y daba la salida. No estoy diciendo que este ejemplo 1 sea malo y esta salida, perdón, puse 3, pero es 2 realmente, mala también. Todo depende de la gramática, porque mi gramática jamás dice primero hacer las restas y luego hacer las multiplicaciones. Mi gramática está bien hecha y está bien elaborado esta cadena de entrada. Pero si mi gramática dice de que primero se tengo que hacer las multiplicaciones y después las restas, uso esta y esta sí me daría error. Espero que me hayan entendido en ese punto. Luego, vamos con el análisis semántico. Voy a ir rápido porque ya se me está acabando el tiempo. Bueno, en el fases semántico hay bastantes cosas que comentar, pero quiero hacer el semántico tal vez con estas palabras que me vaya a decir, me entiendan mucho mejor y no voy a redundar tanto y ser conciso con esto que voy a decir. Tal vez el semántico lo que quiere decir es que lo que nosotros escribamos tenga sentido. Por ejemplo, regresemos al ejemplo de las variables en un lenguaje de programación. Int var igual 1. Todo correcto, todo bien, no hay ningún problema. Está bien, pero si yo pongo int var igual, entre comillas, hola mundo, ¿realmente eso tiene sentido cuando yo estoy declarando una variable entera y le asigno una cadena? Ya no tiene sentido. Bueno, todo depende de la gramática, ¿verdad? Pero si mi gramática me dice que eso no tiene sentido, ahí está este proceso del compilador que me dice, mira, no tiene sentido. Pusiste un valor, un string a un entero. Entonces ahí está el error. Y eso es donde entra este proceso del compilador, del análisis semántico. Creo que también tenemos un ejemplo por acá.
Otro de los errores semánticos bastante conocidos es el que no encuentra una variable. Por ejemplo, acá todo está bien, aquí todo está bien. X igual a 3, Y igual a 4 y la salida es X igual a X por Y menos 2. Se crea el arbolito que vimos anteriormente y bueno, no hay ningún problema, todo bien. Pero ahora viene el error. Perdón, aquí, por ejemplo, si aquí no apareciera la Y, yo quito la Y. Aquí, acá, no aparece. Mi análisis léxico y sintáctico me dicen que esta operación de aquí está bien hecha, porque, perdón, aquí todo está bien, va. Pero viene una Z, ¿se dieron cuenta? Viene una Z. La Z jamás le declaro. Antes teníamos un 2, ¿va? Entonces no había ningún problema. Pero aquí tengo una Z. ¿Dónde está el valor de Z? En ningún lado. En ningún lado. Aquí ya viene un error de semántica, porque dice no encuentro el valor de Z. ¿Va? Porque el análisis léxico se me dice, ah, sí, está bien esta variable, esto también. Aquí todo está bien. No. Perfecto, dice el análisis léxico y sintáctico. Pero el semántico ya me tiene que tirar el error a decir, no te encontré esta variable. ¿Y dónde va a ir a buscar esta variable? A la famosa tabla de símbolos que vimos anteriormente. Luego, vienen los procesos de la fase, lo último, que lo que hace este último proceso de la fase 1 del compilador, que es la generación de código intermedio, lo que hace es cargar todo el código que nosotros trabajamos en alto nivel y lo traduce en algo llamado código de 3 direcciones. Este código de 3 direcciones después entra a la siguiente fase y se te va a traducir en código fuente, pero en código ensamblador o en código máquina de ceros y unos, dependiendo hasta dónde queremos llegar el compilador. Estos pues toma lo que es el árbol sintácticos de una forma representativa intermedia y lo produce al código intermedio o al, que nos va a ser procesado después a lo que es el código máquina. Aquí está bastante sencillo y explicado. Hay diferentes normas para poder trabajar el código 3 direcciones. Aquí un ejemplo bastante sencillo. ¿Se dan cuenta cómo está manejada esta operación de X igual a 1 más 2 más 3 más 4 por 5? Nosotros lo entendemos claramente, lo entendemos perfectamente, no hay ningún problema. Pero el compilador o la máquina no lo entiende tanto como nosotros lo entenderíamos acá, lo cual genera una salida de código 3 direcciones, lo cual es únicamente permite sumas, multiplicaciones, divisiones y un par de operaciones más. No es tan grande. Por ejemplo, para raíz cuadrada, hacerlo en código 3 direcciones es una gran fumada, es un gran proceso. Imagínense toda esta línea, una sola línea que nosotros entendemos claro, el compilador lo tiene que traducir a todo esto. Tiene que convertir a esta cadena para que la máquina la pueda modificar al código fuente. Aquí crean una variable llamada T1, donde realiza primero la multiplicación. Luego a ese T1 le va sumando el 1, le va sumando el 2, le va sumando el 3. Toda esta cadena que está aquí depende de nosotros cómo vamos a definir nuestra gramática, las reglas que hemos definido para poder establecer una suma, una multiplicación, la jerarquía de operaciones. Todo eso depende de las fases anteriores que nosotros definimos. Y este código de 3 direcciones, bueno, se tiene que ir a optimizar. Y esta optimización ya entra en la parte del backend, que aquí solo vamos a hablar de 2 fases. Hay mucho más fases, todo depende del compilador, ¿verdad? Y acá lo que es la fase 2 ya empieza con la optimización de código. Esta fase, pues, lo que hace, recuerdan, habían varias líneas por acá atrás. Teníamos 4 líneas, puede llegar a este procedimiento de optimización a reducirlo a 1, 2, depende de las reglas que se establezcan para optimizar ese código. Existen infinidad de reglas para poder optimizarlo. Y el chiste de poder optimizar el código es que cuando se mande esto a construir un código de ceros o unos o un código ensamblador, la cantidad de líneas sea la más pequeña posible, lo cual va a acelerar rápidamente todo este proceso. Aquí hay un ejemplo bastante común. Acá no se puede, dice que no se puede eliminar todos los temporales, no, bueno, se busca eliminar todos los temporales o todas las variables que no se están utilizando en lo que es el código 3 direcciones. Por ejemplo, aquí iniciamos con T1, 2 más 3, T2, 3 por T1. Luego T igual a 4 menos 2, T igual a T4 por T3 y se imprime el valor de T4. Asimilamos estos T1, T2 y T3 como variables. Bueno, la variable T2 no se utiliza en lo que es el resto del programa. No lo mandamos a imprimir ni nada por el estilo. Por lo cual, pues esta variable no me va a servir. Y como el T1 únicamente se utiliza en esta variable que no voy a utilizar, pues también lo puedo quitar. Entonces, estos procesos de 5 líneas se pasaron a solo 3 y se optimizó el código, lo cual va a ser mucho más fácil para la computadora entender, leer, analizar 3 líneas que analizar 5. Imagínense si nuestro código tiene un montón de estas cuestiones y es un código de 1000 líneas, se puede reducir hasta, ¿qué? 800, 500 o incluso hasta 100 líneas.
lo cual el computador lo va a poder analizar de mejor manera. Por eso es que se busca este proceso en el momento de la optimización. Bueno, y la generación del código final. Esto es lo más difícil de todo. Por eso es que yo les decía que la parte de la fase 2 del front, sí estamos en el backend, o en el backend, es la más difícil para mí. Y esta generación de código final es un proceso más mecánico, ya que consiste en ir pasando las distintas instrucciones del código intermedio, que puede ser un poco diferentes a lo que sale acá, al lenguaje ensamblador de la máquina que se vaya a utilizar. Y todo esto depende de la cantidad de memoria disponible o el número de registros disponibles. Importantísimo que podamos optimizar de buena manera nuestro código, porque así podemos ir manejando mejor los recursos de la computadora. Entonces, por lo cual la fase anterior de la fase 1, perdón, el proceso anterior de la fase 1 es importante para poder luego optimizarlo y generar este código, porque a la generación de este código vienen lo que son todos los recursos del computador. Tal vez ustedes dicen, no, mi computadora tiene, ¿qué? 16 GB de RAM, tiene el mejor procesador, tiene un Intel i9 de décima generación y ni siquiera se da cuenta. Pero imagínense si ustedes quieren generar algo en una computadora de, ¿qué? 2, 3 GB, un Intel, un iCore de, ¿qué? Un i3, perdón, no sé, ya me estoy enredando. Los recursos sean menos, entonces, y no hicieron la optimización del código, se van a consumir todos los recursos de su máquina y hasta puede tronar su máquina. Entonces es importantísimo que manejemos bien la optimización del código intermedio. ¿Y qué es la salida de todo este último proceso de la fase 2? Pues bueno, ¿se recuerdan que teníamos este código ya, que en su momento de la carrera ustedes lo van a analizar? Pues este código que está aquí se pasa a este otro código. Que esto ya lo va a entender la mejor máquina, de mejor manera la máquina. La máquina sí lo va a entender, pero nosotros lo entendemos, realmente es muy difícil. Y antes, en los tiempos de tapalapo, como diría el refrán, lo que entraba uno a la computadora era esta salida. Y la computadora hacía lo que tenía que hacer. Y pues si nosotros no entendemos esto, ustedes van a llegar a Arqui 1, si no me equivoco, y van a ver este tipo de códigos y lo van a entender. Y es difícil de asimilar cómo funciona. Y créanme que ese curso sí cuesta entenderle. Solo hay que poner bastante empeño a ese curso para poder entender esto. Entonces ya el compilador hasta esta fase, lo que ustedes tal vez a lo mucho lleguemos a hacer, o lleguen a hacer, perdón, en lo que es la carrera. Y ahorita, bueno, ya conociendo toda esta parte, vamos a hacer otra vez ya un poco más la definición de estos términos, que la tabla de símbolos, podemos decir que en esta sección, aunque no es una fase del compilador, el proceso es importantísimo, esta tabla de símbolos, ya que es una estructura de datos que nos auxilia al momento de hacer todas las etapas de análisis, para poder ir a ver si existe una función dentro de nuestro lenguaje, de nuestra gramática, si está bien hecha, si las cosas que escribimos pertenecen al lenguaje, dónde se encuentran cada una de las cuestiones. ¿Se recuerdan el ejemplo de la variable de int par 1 igual 10? ¿Qué tal 10, 15 líneas más abajo yo decido imprimir esa variable 1? Entonces la tabla de símbolos me va a permitir ir a obtener ese valor. Y los errores, pues ya sabemos bien que cada vez que hay un error en análisis léxico, semántico o sintáctico, nos tiene que reportar el error correspondiente. Por lo general en la facultad, o en las carreras, perdón, lo que es Compi 1, Compi 2, nos van a decir que la gestión de errores se puede dar dos cosas. La versión de pánico, que detecta un error y ya no sigue. Ahí se terminó el programa, ya no sigue detectando nada más. Y está el otro manejo de errores constantes, que van analizando todo y van tirando todos los errores. Por lo general esta última es la que más se solicita en la carrera. Y vamos con el ejemplo práctico. Permítanme, voy a terminar de compartir la presentación y les voy a compartir mi pantalla. Bueno, permítanme, jóvenes. Bueno, vamos con el ejemplo práctico. Creo que ahí sí ya pueden ver mi pantalla. Bueno, ahí voy corriendo porque ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, acá lo que ustedes pueden visualizar en mi pantalla es es un ID, entre comillas, que recibe determinado lenguaje de programación. Este lenguaje de programación, permítanme, solo voy a abrir este documento. Bueno, este recibe un lenguaje de programación. Lo que nos va a hacer es la fase de análisis, el léxico, sintáctico y semántico. Y asimismo también nos permite
generar un código de 3 direcciones y optimizarlo. Asimismo podemos ver el manejo de errores y la tabla de símbolos que mencionamos. Permítanme, solo voy a abrir una cuestión más, que aquí me hizo falta algo, permítanme. Disculpen ahí los problemas técnicos, compañeros. Bueno, creo que pueden ver toda mi pantalla. Espero que puedan visualizar el código que estoy seleccionando ahorita. Esta es una aplicación web que se desarrolló por medio del lenguaje JavaScript. Acá podemos ir visualizando las grandes clases, la cantidad enorme de clases que se utilizó para poder realizar este compilador. Es bastante extenso el trabajo que se hace en lo que es compiladores 2, difícil. Y acá, ¿se acuerdan lo que les había hecho mención? De que existen compiladores para traducir un lenguaje a otro lenguaje. Pues bueno, acá lo que es TypeScript me traduce una sentencia de líneas en el lenguaje de TypeScript, que aquí tal vez ustedes ya han programado en Java, tal vez medio le conozcan ahí cómo va este asunto del lenguaje, y lo traduce. Miren, pues miren, solo este proceso, este método, perdón, bastante sencillo de declarar variables, y aquí en JavaScript lo hace de una forma bastante complicada de entender, que crea la función, crea una variable, crea la clase, el entorno, y va poniendo todos los procesos así menos extraños, y es difícil programar en JavaScript. Entonces existe un compilador que traduce este código de TypeScript a JavaScript, y para poder usar JavaScript de mejor manera. Bueno, ya no me enredo más, y vamos con el ejemplo. Acá es una simple función, una función que se llama main, que es tomada como una palabra reservada, o no, depende del lenguaje. También declaramos una variable de tipo entero, y pues bueno, acá ya viene lo que es una expresión bastante como lo que habíamos hecho, y vamos a ejecutarlo. Bueno, recuerdan que les había dicho que existe lo que es la tabla de símbolos y todo ese proceso. Bueno, aquí en los símbolos podemos saber que tenemos 3 símbolos importantes para nuestro programa, y aquí lo podemos ver en una tabla, que es el nombre de la función principalmente, importante, lo que les había dicho, ¿verdad? El token, y la información que nosotros necesitemos para poder manejar bien todo este proceso de compilación. Un amigo me enseñó de hace tiempo que decía, mira, en la tabla de símbolos guarda todo, porque eso es lo que te va a servir. Entonces yo, cuando manejo una tabla de símbolos, lo que guardo es ver, bueno, la información que guardo es qué tipo qué es lo que estoy guardando. Por ejemplo, el main es una función. ¿Qué tipo es? Pues es un tipo función. El tamaño, ¿qué quiere decir? De cuántas variables hay dentro y cuestiones así. El ámbito, que es una variable global o es una variable local. Y lo que está aquí, ¿verdad? Variable 1, variable 2, variable 3, me dice que es una variable global, local, perdón. La posición, ¿qué quiere decir? Pues la posición que tiene dentro de la función main. Por ejemplo, la variable 1 tiene la posición 0 en el main, la posición 1 la tiene el var 2, y la posición 2 la tiene la variable 3. Y así va con todo eso. Tenemos el manejo de árboles que se genera a través del análisis léxico-sintáctico. El análisis léxico, ¿qué me va diciendo todo esto? ¿Cómo se genera el árbol? Esto lo van a ver ya más en sus cursos anteriores. Realmente, para poder entender todo esto, no necesitamos solo una hora, hora y media de conferencia, necesitamos un montón para poder ir entendiendo cómo funciona todo este proceso. Luego, pues este código se optimiza y está la salida de optimizada según las reglas que se me establecieron a mí para poder optimizar un código de 3 direcciones. Pero antes de ver, analicemos el código de 3 direcciones. Imagínense, es un proceso bastante complicado de poder asignarle a una variable llamada 1, 2, 3, este valor. Por ejemplo, es que aquí es una gran fumada, manejar lo que son las memorias, el stack y el heap, que ustedes van a ver en compilador. Si están diciendo, ¿y qué me habla? Yo no entiendo, taca, que no sé qué, y no van a entender nada. Yo sé que no me van a entender, porque necesitamos más tiempo para poder entender todos estos términos que yo les estoy mencionando. Bueno, todo esto que está aquí, estas simples linitas de código, pues si se genera un montón de código intermedio, que es todo esto. Imaginen todas las líneas, que serían 31 líneas aproximadamente. Dejémoslo en 25 por los espacios en blanco que hay por acá. Imaginen 25 líneas. Y hay veces que el código pues sí se optimiza, ¿verdad? Aquí me optimizó en 23. A lo mejor quitó 1 o 2 líneas por ahí, pero nada más.
no se puede ejecutar más optimización de ese código. Y también pues hay ciertas normas que se establecen acá para poder ver el flujo de cómo se maneja todo ese proceso del código de 3 direcciones. Esto es lo que va a leer la compu, la máquina, por decirlo así, lo tiene que traducir a código ensamblador y ya da un resultado. Acá, como pueden ver, no hay un resultado como tal. O sea, no sabemos cuál es la respuesta de este print. O sea, en nuestra cabecita sí funciona de qué es este print, cómo sale, pero si se dan cuenta, en ningún momento hay una salida. Porque la salida tiene que ser la siguiente parte, que es la de código ensamblador, establecer los ceros y 1 y dar una respuesta. A ese punto ya no se llega tanto en lo que es compiladores 2. Bueno, espero yo que no, porque en ciclos anteriores no, pero como están reformulando el pensum y todo, no sé. Y todo eso, pero por ejemplo, ahora el manejo de errores. Si yo tengo acá, creo que puedo hacer este error, lo que les había dicho de la asignación. Hola. Aquí me va a tirar un error, espero yo. Sea un error léxico. Otro error y así me va manejando todos los errores, ¿verdad? Entonces, eso es el manejo de errores para que ustedes puedan ir manejándolo como mejor lo deseen. Y también tenemos el reporte de errores de acá, que me va diciendo dónde se encuentra cada error, ¿verdad? Carácter no perteneciente, sabemos que la comida no era perteneciente al lenguaje, la variable hola no existe, variables de diferentes tipos, y ese es el manejo de errores, ¿verdad? Y pues creo que eso sería, saber que sí, creo que eso es todo. No sé si alguien más tenga preguntas, vamos a ver el slide y disculpen que ande medio rápido, porque la verdad pensé que me iba a tardar menos, pero sí me tardé mi tiempecito. Ahora dice una pregunta. Es decir, que un compilador al encontrar un error no se detiene y lo muestra, sino que sigue con lo que falta por compilar. Exacto, compañero. Exacto. Bueno, también depende. Como te he hecho mención en su momento, depende de cómo se manejen los errores. Porque qué tal encontrás un error en las primeras líneas y tienes que detener todo, corregir ese error para poder seguir trabajando después. O lo que haces mención, de que se analice todo y hasta que se analice todo te dice, mire, tiene 15 errores, corrija los 15 errores, ¿no? Todo depende de cómo se te ocurra o cómo te pidan manejar a tu persona el manejo de errores, ¿verdad? Creo que eso es todo. No sé si además tienen alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario que hacer. Ahí está el slide para que ustedes hagan sus preguntas o prendan sus micrófonos. Tenemos algunos minutos más para poder resolver dudas, comentarios. No sé si algún compañero ahí me pueda, bueno, tenga sus dudas, sus comentarios, que lo haga en este momento. Ahí está el slide para que ustedes puedan preguntar. A unos minutitos ahí para que si alguien tenga alguna pregunta. Pues creo que no. Creo que no hay preguntas hasta el momento. Bueno, creo que... bueno. Bueno, compañero, ¿cuánto te llevó a hacer el tiempo? El ejemplo, ¿o ya tenías de otra cosa? Mira, este proyecto, este que está aquí, es mi proyecto de compiladores 2. ¿Para qué te voy a dar mentiras? ¿Para qué te voy a dar casacas? Este es mi proyecto de compiladores 2. Proyecto número 2 de compiladores 2. ¿Cuánto tiempo? Bueno, Danilo también lo hizo. Danilo también lo hizo. Nos dieron, ¿qué, Danilo? ¿Como un mes para hacerlo? Para un mes para hacerlo. Creo que 40 días, si no estoy mal. Sí, como 40 días nos dieron para hacer ese proyecto y no lo logramos terminar todavía. Nos faltaron un par de cositas más por ahí para poder hacerlo. No está al 100% ese proyecto. Por ejemplo, este proyecto no trabaja el ciclo for. No lo trabaja. Es complicadísimo manejar el ciclo for. Se manejan arreglos, se manejan listas, todo esto, y tras pasarlo a código de 3 direcciones es difícil. Ustedes dicen, qué pobre, no puedo manejar un for. O sea, el for sí se puede hacer. En análisis léxico, sintáctico y semántico sí se puede hacer, pero traducir eso a código de 3 direcciones es lo complicado. Y ahí está donde está lo difícil de compiladores 2, el manejo de código 3 direcciones. Sí, nos dieron 40 días, no logramos terminar, entonces tal vez se termina, ¿qué te veo? 50, 60 días, un tipo de proyecto así. Entonces, esto tal vez responde a tu pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Hay algo en el chat, pero creo que no. Ya ves que, mira, aquí preguntan, ¿vamos a usar JavaScript? Todo depende de quiénes sean tus auxiliares cuando lleves Compi 1 o Compi 2. Por ejemplo, en Compi 1 se utiliza Java y C# a lo mucho. Si es que estén con las mismas metodologías. En Compi 2, bueno, aunque no sé, creo que ahorita el ingeniero Espino está como que teniendo mucha tendencia a Python, entonces tal vez ya en Compi 1 o Compi 2 uses Python para analizar un proyecto como este.
y no sé si vaya a utilizarse todavía JavaScript más adelante, ¿verdad? Todo depende, como te digo, de los auxiliares que estén impartiendo el curso. Luego aquí hay otra pregunta. ¿Por qué Compi 2 se escucha tan matado y Compi 2 no dicen nada? Bueno, mira, lo que pasa es que en Compi 1, y te voy a ser sincero, y eso ha sido experiencia propia, en Compi 1 no te enseñan tantas cosas, no te enseñan tanto, bueno, en mis tiempos, ¿no? No enseñaban tanto de Compi 1, solo te decían hacer los proyectos y hacerlo vos, y te daban muy pocas clases, y realmente los auxiliares daban clases solo por darlas, y uno tenía que aprender de su propia cuenta, ay, no sabía el cuentazo que se iba a dar uno cuando va a llegar a Compi 2. En Compi 2, en teoría, si uno no sabe nada de Compi 1, va a ir a tronar. Y eso es lo que hace mucha gente, que como no se enseña bien lo que es Compi 1, no saben nada de lo que van a ir a hacer en Compi 2. En Compi 1 se tiene que ver lo que es análisis léxico, sintáctico y un poco del semántico. Y si eso no se maneja bien, cuando lleguen uno a Compi 2, van a ir a tronar. Yo creo que ahorita con Danilo están viendo gramáticas, tienen que aprender a construir gramáticas. Igual en Compi 1 no se enseña bien cómo construir gramáticas. Yo creo que Danilo sí le está enseñando bien cómo manejar gramáticas porque me ha enseñado un par de ejemplos, o no sé si le está enseñando o lo va a enseñar, pero he visto ahí un par de ejemplos que él me ha enseñado y pues se ven bastante geniales. Y no es porque Danilo sea mi cuate o cuestiones así, pero me hubiera gustado a mí mucho que cuando yo estuviera llevando lenguajes me enseñaran cuestiones así, bastante técnicas, bastante prácticas, porque mira, a ustedes les están enseñando paso a paso cómo hacer los autómatas, cómo hacer esto. Cuando yo llevé lenguajes, madre, el auxiliar solo dijo, mira, este es un autómata, adiós. Y aquí está el proyecto, y el proyecto era hacer, no sé si ustedes ya están llevando IPC2, y no sé si en IPC2 todavía se están haciendo los famosos diagramas UML, donde ustedes hacían el diagrama de clases. Mi proyecto era, bueno, me dan un lenguaje grande en Java, y yo lo tenía que analizar con gramáticas y con autómatas, y tenía que generar un diagrama de clases de todo lo que yo metía. Entonces, y nunca me enseñaron bien cómo usar Python, pero en ese momento era, creo que era Java el que estábamos usando, no recuerdo. O no me acuerdo el lenguaje. No me lo enseñaron bien, porque en bachillerato lo único que yo llegué a utilizar, lo más fuerte que fue hacer fue una calculadora en Pascal. Entonces, cuando fui a la universidad, troné un montón en lenguajes porque nadie me enseñaba nada. Y es lo mismo que pasa. Cuando uno va a Compi 2 no sabe nada, no le enseñan nada a los auxiliares, uno por su propia cuenta tiene que ir aprendiendo. Y cuando llega a Compi 1, a Compi 2 se hace ranazo y no sabe nada de lo que está haciendo. Tiene que prácticamente empezar desde IPC 1 a analizar todas las cosas. Entonces, muchachos, aprovechen el tiempo, saquen el juego a su auxiliar, tengan dudas de cómo es esta cosa, pregúntenle, extorsionenlo ahí con preguntas hasta que les responda, porque es importante que ustedes aprendan. Se ha reformulado lenguajes, lo cual es buenísimo, que me hubiera gustado que lo hubieran hecho desde antes, para que uno vaya con buena base a lo que es Compi 2, porque desde el lenguaje se empieza a preparar toda la gente para llegar a Compi 2 y ir bien estructurados. Pero hay gente que no enseña bien, y uno muchas veces solo se mete con los determinados ingenieros para ganar el curso y salir. Por ejemplo, y yo sé, acá, y no estoy haciendo de menos a la ingeniera que les da clases, pero muchos les tenemos miedo al famoso ingeniero Otto, no le voy a decir cómo lo llaman por respeto, pero le tenemos miedo a él porque es muy estricto y todo eso. Créame que meterse con él enseña mucho, no solo los temas de la universidad, sino también a ser una buena persona, a ser responsable. Créame que por experiencia tengo un amigo que llegó tarde al curso de él y no lo dejó entrar, y discutieron y todo el asunto, y pues hubieron ciertos pleitos con él, entonces, pero igual él enseña mucho responsabilidad y a ser autodidacta de buena manera. Entonces, igual si no van a llevar lenguajes con él, lleven por lo menos bases 1 con él. Créanme que es bastante bueno ese ingeniero. ¿Cuál es la diferencia entre un lenguaje ensamblador y un lenguaje máquina? Bueno, el lenguaje ensamblador tiene palabras, tiene texto, así de forma rápida, un lenguaje que tal vez algunos hombres sí puedan entender. Y el lenguaje máquina únicamente son ceros y unos. Todo lo que vos escribís va a manejarse en ceros y unos. ¿Qué deberíamos concentrarnos en aprender para preparar a llegar a esos cursos? Bueno, como les dije, pregúntenle a sus compañeros si tienen a sus auxiliares si tienen dudas. Igual cuando estén en Compi 2 y Compi 1, pregúntenle a sus auxiliares. Primeramente, Dios, el otro año ya no tenemos tanto esto de clases virtuales y vamos a ir a tener ya presenciales. Hay un departamento, no sé si ustedes lo conocen, el DCI. Vayan al DCI, hablen con sus auxiliares, resuelvan sus dudas. Y si se sienten mal o pierden un curso, no tiren la toalla, sigan. Sí, con Danilo tenemos experiencia de que nunca hay que rendirse, de que siempre se puede.
cuesta lo que cueste, mucha, háganlo. Y, por favor, cuando lleguen a Compi 2 o Compi 1, hagan los proyectos. Si no los terminan, pues no lo terminaron, pero este trabajo que fueron haciendo durante los meses, vale la pena, porque cuando la siguiente vez que lo van a llevar, ya saben lo que están haciendo, entonces no tengan miedo a perder el curso, no estoy diciendo, vayan, pierdan todos los cursos y ya, no, sino ustedes trabajen y si llegan a perder, acepten que perdieron, pero estén conscientes de que perdieron con honra, como hombres, como mujeres, así fuertes, dijeron, bueno, perdí porque no terminé el proyecto, más sin embargo sí lo avancé. Eso es importante porque uno, y se los digo por experiencia propia, yo la primera vez que iba a Compi 2, me metí con el famoso ingeniero Dragón, me metí, no entendía nada y me salí. Al siguiente semestre, no entendía nada. Y estaba yo así de, no entiendo nada, mejor sigo avanzando en otros cursos. Y ya cuando decidí de verdad meterme al curso, fui entendiendo poco a poco y me arrepentí de haber rechazado esas oportunidades de aprendizaje. Entonces, métanse, independientemente si ganan o pierdan, métanse. ¿Qué deberíamos concentrarnos ahí? Hay un halago para Danilo. Al inicio de la conferencia está mi correo. Si quieren me escriben y les doy el apodo de Danilo. En IPC están hablando mucho sobre copias, pero no sé cómo podríamos evitar eso, como usamos Google para darnos cuenta. Eso es complicado mucho, porque en Compi 2, Compi 1 no se puede copiar, porque el código no está. No existe código que copiar en Compi 1 y Compi 2, tiene que nacer de ustedes mismos todo ese código. Ahora en otros cursos, pues ya sean conscientes, justifiquen sus códigos, coméntenlo, eso es importantísimo, comenten sus códigos, porque si ustedes comentan su código, bueno, sus auxiliares lo van a poder ver, lo van a visualizar y van a decir, bueno, este chavo sí sacó el código de internet, pero sí sabe lo que está haciendo. Entonces, comenten su código. Incluso, por ejemplo, el código que yo les mostré es un proyecto de hace tiempo, y ahorita les doy sincero, no recuerdo lo que hice, más sin embargo hay partes que están comentadas y yo digo, bueno, aquí va esta parte. Sí, 100 estrellas por el apodo. Danilo, ¿nos das chance de decir tu apodo o no? Bueno, creo que ya no hay más. El curso mejor. Bueno, ahorita vamos a terminar. Creo que ya no hay más preguntas. Bueno, el agradecimiento. Bueno, gracias a cada uno de ustedes por la atención brindada, por la oportunidad a Danilo, que nos dio ahí el privilegio de poder compartir con ustedes un poco de toda esta teoría de lo que son compiladores. De verdad, les agradezco bastante su atención, el tiempo que están ahí. Realmente pensé que me iba a tardar menos, pero me extendí bastante. La verdad, si ahí sí los aburrí, perdón. Disculpen. Pero espero que hayan tenido una pincelada de lo que ustedes van a ir a ver en cursos futuros. No le tengan miedo a los cursos, no le tengan miedo a la carrera. Sáquenle jugo a sus auxiliares, pregúntenles, para eso están ellos. Yo ahorita como auxiliar ya me posiciono en la cuestión de que, bueno, soy auxiliar, tengo que dar clase de cursos, tengo que darlos bien, y si tengo dudas, pues, bueno, si digo algo no tan bien, pues que mis alumnos me den esa retroalimentación. Créanme que no es por sentirme yo halagado o subirme el ego, pero en el curso de que, bueno, ya es un curso bastante de noveno semestre, ya casi que van para cierre mis alumnos, sigo resolviendo dudas todos los días, y a veces son dudas tan simples, tan sencillas que no entendieron, pero uno pues tiene que, está en la obligación, por decirlo así, de responder esa duda, de dejar a los alumnos sin ninguna cuestión a resolver en el futuro. Entonces, no tengan miedo de preguntar, jóvenes, crean que como auxiliar uno ve eso, cuando uno como auxiliar no recibe dudas, no recibe algún cuestionamiento de lo que está pasando o de los enunciados, no tienen dudas los alumnos, créanme que el auxiliar se siente mal, se siente decepcionado porque ve que los alumnos no trabajan, que no le están echando ganas, pero cuando un alumno tiene dudas, créanme que es importante para uno como auxiliar saber que sus alumnos tienen duda porque saben que le están poniendo interés al curso, le están poniendo coco al curso. Entonces, nada más, no tienen la carrera jóvenes, sigan adelante, luchen. En un futuro podríamos llamarnos ya todos ingenieros acá y espero que en un futuro pues podamos tocar ahí manos, estrecharnos, saludar, platicar. Ya saben que estoy a sus órdenes, cualquier duda, cualquier comentario, pueden hacerla llegar. Al inicio di mi correo por si lo quieren ver de nuevo, se los voy a poner por si tienen alguna cuestión que hacerme, alguna interrogante. Yo no soy un experto en la vida, sé algunas cosas, no soy un experto en todo. Dudas, comentarios los pueden hacer ahí a mi correo, no hay ningún problema, saben que estoy ahí disponible para cualquier cuestión. Y nada, entre colegas nos podemos apoyar, sigan echándole ganas al curso y pues
yo me despido. La verdad, gracias ahí a Danilo por el tiempo. Y nada, pues creo que eso es todo, jóvenes. Gracias ahí por su tiempo. Cuando uno está en 10º semestre, ¿quiénes son los auxiliares? Pues los que ya sacaron esos cursos. Por ejemplo, hay gente que ya sacó cursos del 10º semestre y no ha ganado Compi 2. Lo digo por experiencia, Danilo y yo tenemos un amigo ahí mero extraño que ya sacó cursos hasta el 10º semestre y hasta el semestre pasado ganó Compi 2. Entonces, él pudo llegar a ser un auxiliar de cursos del 10º semestre. Entonces, hay varios normativos ahí que ustedes tienen que ir a ver su pensum para analizar y ver todas esas discusiones de cómo poder hacer auxiliar. De hecho, para ser auxiliar solo necesitan 200 créditos y haber aprobado prácticas iniciales, intermedias y haber ganado su curso con más de 65 puntos para ser auxiliar. Y eso es nada más. Bueno, jóvenes, yo aquí me despido porque ya me alargué y no sé, Daniel, otra vez tengan que dar alguna información más por ahí. Entonces, muchísimas gracias, jóvenes, y espero que tengan un excelente día y éxitos en la carrera. Bendiciones. Si no se van a ir todavía. Bueno, entonces Byron o Romeo, gracias por compartir tu conocimiento y por haber estado hoy aquí compartiendo con todos nosotros un poco de todo lo que sabes. Y pues muchísimas gracias por tu tiempo, por haberte levantado temprano. Yo sé que levantarse temprano los sábados es complicado, pero gracias por haber estado aquí con esta conferencia tan interesante. Bueno, entonces, para pasarles la asistencia, les voy a dejar el formato en cómo la tienen que colocar, la tienen que poner en el chat. Entonces, les voy a colocar como ejemplo el mío. Tiene que ir su carnet, después su nombre y después presente e introducción a la teoría de compiladores. Todo va separado por comas. Entonces, aquí, ahí va el ejemplo. Entonces, así es como deberían colocarlo, por favor. Y también les voy a colocar por aquí el enlace para, para la calificación de la conferencia. Es una evaluación con la que se puede dar cierta retroalimentación de qué les pareció la conferencia, el tema y todo eso. Entonces, por favor, llénenla. Porque esto sirve para poder mejorar algunas cosas. Entonces, sean objetivos con sus respuestas, por favor. Daniel, antes de irme, ahí hacían una pregunta de si las presentaciones se pueden pasar. Yo te las voy a pasar para que se las hagas llegar ahí a tus alumnos, vamos, no hay ningún problema. Perfecto, me parece. Ahí los vamos a Entonces, compartir. Igual la grabación yo la tengo, entonces también se las voy a compartir también entre los videos de la clase. Y así también lo pueden tener como referencia en caso de que lo necesiten. tío, ni tío. Dale, pues, Roshi. A ver si recuerdan de llenar el formulario también, por favor. Aquí se los estoy colocando por en medio para que no se les olvide. Bueno, entonces, solo si ya colocaron su nombre y llenaron su encuesta, pues ya se pueden retirar. Vamos a iniciar con la calificación del proyecto 1 hasta el día domingo. Y durante los días que dejaron suspendidos los del DSI para lo de Congreso, no voy a calificar porque sí dijeron que no se podía, entonces no, mejor no lo voy a hacer. Y al final los días me quedaron re bien para calificarles todavía después de que salgan de lo de Congresos, entonces hagan lo posible por asistir. Y del sábado todavía estamos pendientes porque en el correo que enviaron
decía de que la suspensión es a partir de lunes a viernes, o sea, solo aparecía la fecha de, vamos a ver, aparecía que la suspensión era del 28 al 2, entonces yo todavía voy a preguntar si es que tengo que dar laboratorio el sábado, todavía no estoy seguro. Igual les confirmo para que lo tengan en cuenta. Sí, mañana vamos a iniciar con las calificaciones. Yo les voy a publicar el horario, entonces ahí eh, siempre les encargo, ¿verdad? Ahí el orden con la calificación, traten la manera de revisar que en la celda donde se coloquen no haya alguien más. Y pues tranquilos, va a haber más tiempo para que ustedes puedan calificarse, entonces no hay por qué alarmarse. Lo que sí es que por favor traten de llenar el horario, porque así vamos avanzando y ustedes también van a tener sus notas más rápido. Bueno, el horario espero colocarlo hoy por la tarde. Es que la idea era calificar hoy, pero todavía ando entregando cosas de un curso. Entonces, tengo que terminar una práctica de bases 2, entonces eh, eso arruinó mi plan de calificar hoy, pero no se preocupen, tenemos suficiente tiempo para calificar. Entonces, otra cosa, pilas con el proyecto ustedes, porque ahorita tienen una semana en la que van a poder avanzar bastante. La idea de explicarles lo del autómata la semana pasada era para que ustedes pudieran trabajar durante estos días, por lo menos esa parte del proyecto. Entonces, porque creo que esa parte está bastante clara, es similar a lo del proyecto uno, con la diferencia de que aparece lo de la pila en el autómata. Entonces, sí, sí, pónganse pilas ahí con eso. Hombre, denle a lenguajes en la mañana y a IPC2 en la tarde. Se ve feo, pero hay unas partes en las que sí se pueden salvar puntos. Si revisan el enunciado, si, no sé si conocen a alguien que llevó lenguajes el semestre pasado, se van a dar cuenta de que el proyecto es bastante similar, pero al final de cuentas sí es bastante diferente porque eh, en el semestre pasado les daban una gramática y con esa gramática generaban el autómata y el autómata después tenían que hacer que funcionara. Entonces el problema es que era un proyecto nada modular, entonces prácticamente si no le salía la primera parte, no le salía el resto. En cambio, en la forma en que yo se los puse, está bastante modular, entonces ahí sí hay chance de que por lo menos hagan una parte y de eh, por si en algún momento se atrasan, ¿va? Pero igual lo ideal es que lo hagan todo, porque es importante que logren manejar todos los temas. Sí, es complicado eso del desarrollo secuencial y aparte calificar es bien difícil en eso. Entonces, también considerando de que si es una gran cantidad de alumnos, también se ha tratado de buscar la manera de que no sea tan tediosa la calificación. Mm, Daniel, qué extraño que no hayas utilizado métodos. No sé cómo estará tu código, porque sí. No sé, tal vez lo que podrías hacer ahí es explicar cómo fue que hiciste para que las clases funcionaran como métodos. Creo que es lo único que podrías explicar en esa parte. Y sí, ahí se recuerdan, por cierto, de que para hoy tienen que entregar su hoja de calificación, porque digo, que hoy tienen que entregar su hoja de trabajo. Y, ¿qué más les tenía que decir? Ah, la hoja de calificación ya está, también se las voy a enviar hoy cuando publique el horario. Y pues siempre pilas ahí con el horario. Les voy a dejar mi número de teléfono en la hoja de calificación para que en caso de que pase de que se vaya la luz o algo por el estilo, me puedan llamar o avisarme de alguna manera para que no perdamos el espacio a ustedes. Porque yo sé que enviar un correo a veces cuando se va la luz es algo casi que imposible, en cambio una llamada a veces todavía se puede, entonces para que lo tomen en cuenta.
Pues sí. Yo creo que no es necesario lo del grupo de WhatsApp, no se preocupen. Con los avisos de Wedi es suficiente. Así se pueden pasar sus respuestas del examen tranquilamente. Ya sé que para eso lo usan. Bueno, pues no, es que fíjate que estábamos ahí hablando, no sé qué día, si fue ayer o antier, de que te estaban como que molestando demasiado en Web y bueno, en cierta parte pues, comprendemos que es algo como que tedioso estar contestando todas las dudas y estar pasando cosas por ahí. Entonces, para que no te complicaras tanto, igual nosotros, digamos, podríamos estar poniendo preguntas así, ya no tantas como se han estado publicando, porque eh, no queremos estarte molestando tanto también, pues. Ya. Entonces, por eso lo habíamos pensado. Bueno, por el tema de la calificación, sí, bueno, si quieren agréguenme, pero las preguntas sí pónganlas en los foros, porque el tema es de que yo lo que tengo que reportar al final de la semana es que sí creé un foro y estuve respondiendo preguntas en los foros. Entonces sí, hay como, entonces no podría reportar que respondí preguntas por WhatsApp, entonces sí, de todas formas las preguntas tendrían que ser en Wedi, ¿va? Pero tal vez así como dudas muy puntuales, así como de cómo vamos con la calificación, creo que sí serviría lo del grupo de WhatsApp, entonces si quieren, denle. Pero eso sí, preguntas sobre el proyecto y eso sí no les voy a responder por ahí. Está Así bien, está también bien. cualquier cosa, ya están. Al menos tienen como que un medio de ahí más rápido de avisarme cualquier problema que lleguen a tener al momento de la calificación. La idea es que podamos estar bien comunicados y no pase de que en algún momento vamos a tener problemas de que se atrase la calificación y todo eso. Entonces, gracias por la iniciativa. Y bueno, entonces, no sé si tienen alguna duda extra, ya nos pasamos del tiempo. Bueno, bueno, entonces, si eso es todo, pues que tengan buen día y pues nos vemos mañana con los que les califique. Que si sale el proyecto 2 con lo de la semana pasada, por lo menos lo de la primera parte, bueno, la parte donde tienen que implementar el autómata, sí. Por lo menos ya tienen la teoría para hacerlo. En 4 días, a ver, en modo y triple extreme, como dijo Romeo, tal vez, ¿va? Así, 24 horas programando, tal vez. Si ustedes se pasan, yo les di el día extra, ¿va? Para que pudieran entregar tranquilamente su proyecto después del 24 de septiembre, estando tranquilos, tal vez como a las 5 de la tarde, tomándose un cafecito, subiendo su entregable. Y vi gente que subió su entregable cabal a las 23:59 y hasta les marcó la cosa como 29 segundos tarde. No, no hagan eso, en serio. Tenía planeado que los iba a sancionar si se pasaban de 10 minutos, pero tuvieron suerte porque cabal a partir de los 10 minutos ya iba como que 90%, 80%, 70% y así iba a bajar su tiempo de su ponderación de la nota. Entonces, no hagan eso ustedes porque es que en serio en otros cursos no se los van a permitir. Y así como en esta vez que les di un día extra, así de verdad los iba a rechazar si entregaban así descaradamente tarde porque en serio no. O sea, ya eran, un día tuvieron de más. ¿No? No, hoy ya no se puede. Y la documentación es su hoja de trabajo uno. Entonces, esa fue la hoja de trabajo uno, entonces para que la revisen. Por cierto, se entrega hoy, no se les vaya a olvidar.
Y espero que la hayan hecho bien porque tuvieron bastante tiempo para hacerla, entonces... no, para la hoja de trabajo sí estoy pensando todavía qué es lo que vamos a trabajar, pero todavía no me he inspirado, porque esa se las voy a dejar como el 10 de octubre más o menos, entonces todavía falta bastante tiempo. Pero voy a ver si tal vez en el camino sale alguna cosa del proyecto que tal vez se pueda ponderar fuera de, aunque este proyecto sí lo estructuré mejor que el primero, porque para el primero sí anduvimos corriendo mucho con ingeniera por lo de las fechas, entonces ya no hubo tanto chance de ponernos a revisar eh, de qué manera íbamos a distribuir las cosas. Pero este sí ya va a estar bastante distribuido, entonces no debería ser problema.